Imagina tener que sobrevivir desde los 7 años en un mundo donde la compasión se considera debilidad, donde el dolor no es enemigo, sino maestro. Donde solo los más fuertes, los más disciplinados y los más implacables tienen derecho a llamarse hombres. Así era la vida en Esparta. Los espartanos no eran simples guerreros, eran una máquina humana de guerra, forjada en fuego, sangre y disciplina absoluta. Desde su infancia, eran arrancados de los brazos de sus madres y lanzados a un infierno de entrenamiento que moldeaba sus cuerpos y quebraba sus almas. La Agogé, como la llamaban, no era una escuela, era una prueba constante de supervivencia, dolor y gloria. Cada día era una batalla, no contra un enemigo externo, sino contra uno mismo. No existía el descanso, no existía el miedo, no existía la rendición. Solo honor, fuerza y obediencia total al deber. Si quieres descubrir cómo se entrenaban realmente los hombres más temidos de la antigüedad, que los hacía tan invencibles, y por qué su legado sigue inspirando guerreros modernos, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje al corazón de Esparta, donde el débil no tenía cabida, y el valor era la única ley. El nacimiento del guerrero. En el corazón del Peloponeso, rodeada por montañas escarpadas y valles fértiles, se alzaba una ciudad que no conocía el miedo, Esparta. Allí, la vida no pertenecía al individuo, sino al Estado, y desde el momento mismo del nacimiento, el destino de cada niño era decidido por un consejo de ancianos. Si el recién nacido no mostraba la fortaleza necesaria, si su cuerpo presentaba alguna señal de debilidad o enfermedad, era abandonado a su suerte en el monte Taygeto. No se trataba de crueldad, sino de la más pura lógica espartana. Solo los más fuertes tenían el derecho de vivir, pues la debilidad no tenía lugar en una sociedad diseñada para la guerra. Así comenzaba la historia de cada espartano, marcada por la selección, el sacrificio y la dureza. Aquellos que sobrevivían a ese primer juicio eran criados bajo un código inflexible, donde la obediencia era virtud y la compasión, un defecto peligroso. Las madres espartanas, lejos de proteger a sus hijos del dolor, los preparaban para enfrentarlo con orgullo. Desde pequeños, los niños eran instruidos en el silencio, la resistencia y la autodisciplina. El llanto era una vergüenza, la queja una deshonra. A los 7 años, llegaba el momento decisivo. Eran arrebatados del calor del hogar para ingresar en la Agogé, el sistema de entrenamiento que los transformaría en guerreros implacables. La Agogé no era simplemente un campo de instrucción militar, era una institución que forjaba el carácter, la mente y el cuerpo. Los niños eran divididos en grupos y puestos bajo el mando de un joven adulto, un mentor que los guiaba con puño de hierro. Aprendían a soportar el hambre, el frío y el castigo físico sin una sola lágrima. Se les enseñaba a hablar poco, a observar mucho y a actuar sin vacilar. La palabra dolor se borraba de su vocabulario, porque el sufrimiento era una herramienta de aprendizaje. Dormían sobre juncos cortados con sus propias manos, se bañaban en ríos helados y recibían castigos brutales por la más mínima falta de disciplina. Pero lo más impresionante era que nada de eso era considerado castigo, era un honor, una oportunidad de demostrar valor. En Esparta, la debilidad no era castigada con látigos, sino con vergüenza, y la vergüenza era un tormento peor que cualquier herida. Cada golpe, cada cicatriz, era una medalla invisible que demostraba que el joven estaba un paso más cerca de convertirse en un hoplita, el soldado perfecto del ejército espartano. No había espacio para la individualidad. Cada movimiento, cada pensamiento, debía estar orientado al bien común. La vida entera giraba en torno a la preparación para la guerra. El entrenamiento físico era solo una parte de la Agogé. Los jóvenes aprendían también la estrategia militar, la disciplina mental y el arte del engaño. Debían sobrevivir con recursos mínimos, robando comida si era necesario, pero con una regla inquebrantable: si eran atrapados, no serían castigados por el robo, sino por haber sido descubiertos. Esa enseñanza formaba la astucia y la prudencia, cualidades esenciales en el campo de batalla. Desde niños se les enseñaba a soportar el hambre durante días, a caminar largas distancias descalzos, a dormir poco y a reaccionar ante cualquier peligro con una calma inhumana. El dolor físico era solo una herramienta más para probar la mente. Los instructores, endurecidos por años de servicio militar, no mostraban piedad. Si un niño caía al suelo tras un golpe, debía levantarse sin vacilar, sin una sola queja. Quien lloraba era señalado, quien dudaba era humillado, y quien mostraba miedo era considerado indigno del nombre espartano. Así se moldeaban los cuerpos y las almas de quienes algún día empuñarían la lanza y el escudo, listos para morir antes que retroceder. Y mientras tanto, las mujeres espartanas, lejos de ser meras espectadoras, cumplían su propio rol fundamental.
Ellas también eran educadas en la fortaleza y el orgullo. Una madre espartana no lloraba cuando su hijo marchaba a la guerra, lo despedía con una sola frase que resonaría durante siglos: vuelve con tu escudo o sobre él. Esa mentalidad colectiva, ese orgullo nacional casi sagrado, hacía de Esparta una sociedad incomparable, donde la gloria del Estado valía más que la vida de cualquier ciudadano. Cada año, el entrenamiento se intensificaba. Las pruebas eran cada vez más duras, los castigos más severos, las lecciones más despiadadas. El joven espartano aprendía a luchar cuerpo a cuerpo, a resistir el cansancio, a leer el terreno, a anticipar los movimientos del enemigo. La lanza se convertía en una extensión de su brazo, el escudo en su segunda piel. En poco tiempo, su mirada adquiría esa frialdad característica, esa ausencia de duda que solo nace de quien ha sido despojado de todo temor. La agoge no terminaba con la adolescencia. A los 20 años, los jóvenes que habían sobrevivido eran admitidos en los rangos del ejército. Sin embargo, su verdadera prueba comenzaba entonces: la vida militar, las campañas, las guerras. Pero ese es un relato que merece su propio capítulo. Porque antes de levantar la espada, antes de enfrentarse al enemigo, el espartano debía vencer a su primer adversario, sí mismo. El entrenamiento era una purificación, una forja de acero humano donde el cuerpo y la mente eran despojados de toda debilidad. En ese proceso, el niño desaparecía, y nacía algo nuevo, un guerrero que no conocía el miedo ni el arrepentimiento. Cada golpe recibido era una enseñanza. Cada noche sin comida, una prueba superada. Cada herida, un símbolo de transformación. Y así, Esparta seguía creando su ejército de sombras y fuego, una hermandad de hombres que vivían y morían por su tierra. Pero lo que aún no sabían, es que ese mismo sistema que los hacía invencibles, también sembraba las semillas de su destino final. El forjado en la guerra. La adolescencia del joven espartano marcaba un punto de no retorno. Para entonces, su cuerpo ya era una masa de músculos tensos y cicatrices, su mente, un instrumento afilado por la disciplina y el sufrimiento. Pero la agoge no había terminado con él, al contrario, era ahora cuando su dureza se ponía verdaderamente a prueba. En esta etapa, los jóvenes ingresaban a un nivel superior de entrenamiento donde el aprendizaje se mezclaba con la brutalidad de la vida real. Esparta no enseñaba teoría, enseñaba supervivencia. No existían manuales, ni maestros pacientes, ni espacio para la duda. Todo se aprendía por la práctica, por la repetición, por el dolor. El entrenamiento diario comenzaba antes del amanecer. Aún en la oscuridad, cuando el rocío cubría los campos y el aire era tan frío que cortaba la piel, los jóvenes eran despertados con gritos y golpes de lanza en los escudos. No había tregua. Los instructores, veteranos de guerra, les ordenaban correr descalzos por terrenos de piedra, atravesar riachuelos helados y escalar las colinas cercanas sin descanso. Las piernas temblaban, los pulmones ardían, pero no se detenían. Nadie quería ser el primero en caer, porque la vergüenza era peor que el castigo físico. En Esparta, la reputación era más valiosa que la vida misma. Tras el entrenamiento físico, venía la práctica marcial. Allí, aprendían a dominar el arte del hoplitismo, la formación cerrada de infantería pesada que haría temblar al mundo antiguo. La falange espartana era su orgullo, su alma colectiva, y su dominio requería una coordinación perfecta. Los jóvenes practicaban durante horas el movimiento de los escudos, la posición de la lanza, la precisión del avance y el retroceso en conjunto. No había espacio para la improvisación. La formación debía mantenerse compacta, impenetrable. Si un solo hombre perdía el paso, si una lanza se alzaba fuera de tiempo, toda la estructura podía colapsar. Esa dependencia mutua forjaba un sentido de unidad casi religioso. Cada espartano aprendía que su vida no le pertenecía, pertenecía a la falange. El escudo, o aspis, era el símbolo sagrado de esa unidad. Más que un arma defensiva, representaba el compromiso con los compañeros de batalla. Un hombre podía perder su lanza o su casco y seguir siendo perdonado, pero si perdía su escudo, su nombre quedaba marcado con la deshonra. El escudo no protegía al individuo, sino al guerrero que tenía al lado. El escudo no lo llevas por ti, sino por la línea, decían los instructores. En esa frase se contenía toda la filosofía espartana, la colectividad por encima del yo, la patria por encima del individuo. Los jóvenes también eran instruidos en tácticas avanzadas y en el uso de distintas armas. Aprendían a arrojar la jabalina con precisión mortal, a manejar el cipos, una corta espada de hierro usada para el combate cuerpo a cuerpo, y a utilizar el terreno a su favor. Las colinas, los ríos, los bosques,
Todo era parte del campo de batalla, y el espartano debía conocerlos como la palma de su mano. No existía el lujo de la improvisación, porque cada batalla era una danza de vida y muerte en la que el error se pagaba con sangre. La resistencia mental era parte inseparable del adiestramiento. Durante semanas, los jóvenes eran enviados a zonas inhóspitas con escasos recursos. Debían sobrevivir cazando, robando o utilizando su ingenio. En esos días, la línea entre el humano y el animal se desdibujaba. Algunos no regresaban. Los que lo hacían, volvían transformados, más fríos, más sigilosos, más conscientes de su lugar en el orden natural. Esparta los había despojado de toda fragilidad emocional para reemplazarla con una sola idea: el deber. El dolor se había convertido en un lenguaje común. Los castigos eran continuos y despiadados. Si alguien fallaba en una orden, el instructor no necesitaba hablar, una simple mirada bastaba para que el joven se arrodillara, aceptando la consecuencia. A veces eran azotes hasta el desmayo, otras veces carreras interminables bajo el sol abrasador. Sin embargo, nadie se atrevía a quejarse. En Esparta, la queja era vista como una traición a la virtud de la fortaleza. Aquellos que soportaban el sufrimiento con serenidad eran admirados. Los que gritaban eran olvidados. Pero el aspecto más oscuro del entrenamiento espartano no estaba solo en la disciplina física, sino en la educación moral. Los jóvenes eran enseñados a despreciar el lujo, a reírse del miedo, a considerar la muerte en combate como el más alto honor. Dormían poco, comían menos, y cada día eran observados, evaluados, medidos por su comportamiento. La Agogé era tanto una escuela de combate como un laboratorio social. El Estado intervenía en cada aspecto de la vida del individuo, asegurándose de que el amor, el deseo o la ambición no interfirieran con el deber hacia Esparta. Hacia los 16 años, los mejores alumnos eran seleccionados para formar parte de los Cripteia, una organización secreta y temida incluso dentro de Esparta. Era una especie de rito de paso, una prueba final antes de ser considerados verdaderos guerreros. Los jóvenes de la Cripteia eran enviados a las zonas rurales bajo la oscuridad de la noche, sin armas, sin provisiones, con una sola orden: sobrevivir y eliminar cualquier amenaza al orden espartano. Se decía que su misión incluía vigilar y controlar a los ilotas, los esclavos que trabajaban las tierras. Estas expediciones nocturnas eran brutales y silenciosas, un reflejo del terror con el que Esparta mantenía su dominio interno. En esas noches, los jóvenes aprendían a moverse como sombras, a matar sin ser vistos, a entender el miedo ajeno y a dominar el propio. Muchos de ellos regresaban distintos, con una mirada vacía, endurecida por lo que habían hecho o visto. Era el precio de convertirse en un soldado espartano: perder la inocencia, ganar el respeto. La sociedad entera estaba construida sobre esa base. Los ancianos, los gerontes, eran venerados no por su sabiduría teórica, sino por sus cicatrices. Cada ciudadano adulto era un soldado, y cada soldado debía estar preparado para la muerte en cualquier momento. El ocio no existía, el placer era una distracción peligrosa. La vida familiar estaba subordinada al Estado, y hasta los matrimonios eran organizados con fines de fortaleza genética y disciplina. Esparta no producía artistas, poetas ni filósofos, producía hombres de acero. La influencia de esta educación no terminaba en la juventud. Cuando alcanzaban los 20 años, los jóvenes pasaban a formar parte de los Syssitia, grupos de camaradería donde compartían comidas, estrategias y juramentos de lealtad. Allí continuaba la formación en la obediencia y el compañerismo. Nadie comía en casa, nadie dormía lejos del cuartel. La vida civil se diluía por completo en la militar. Un espartano no vivía para sí mismo, vivía para su falange, para su rey, para la gloria colectiva. Este segundo periodo de la Agogé era una metamorfosis final. Los jóvenes que emergían de ella ya no eran simples aprendices, sino soldados listos para el campo de batalla. Su cuerpo respondía instintivamente, su mente no conocía el miedo, su corazón latía al ritmo del tambor de guerra. La vida cotidiana, los afectos, los deseos personales, todo había sido suprimido para dar lugar a un ser perfectamente sincronizado con su deber. Y así, generación tras generación, Esparta moldeaba a sus hijos en una maquinaria humana que parecía invencible. Los ecos de sus entrenamientos resonaban en las montañas, en los campos, en cada rincón del Valle Lacedemonio. Era una sinfonía de disciplina y dolor, pero también de orgullo y propósito. La prueba del campo de batalla. El día en que un joven espartano marchaba por primera vez al combate no era motivo de miedo, sino de orgullo. Era el punto culminante de años de sacrificio, disciplina y obediencia absoluta. Desde que nacían,
se les enseñaba que la guerra no era una tragedia, sino una forma de alcanzar la inmortalidad. Para los espartanos, morir en batalla no significaba el fin, sino la consagración del deber cumplido. Era la más pura expresión del honor, y solo aquel que había ofrecido su vida por Esparta podía ser recordado como un verdadero ciudadano. La jornada comenzaba antes del amanecer. Los guerreros se alistaban en silencio, con movimientos mecánicos, casi rituales. Las madres, esposas e hijas los observaban desde las puertas de las casas, sin llantos ni súplicas. Las lágrimas estaban prohibidas. En su lugar, ofrecían palabras de acero: vuelve con tu escudo, o sobre él. No era una frase simbólica, sino una orden. El escudo representaba el compromiso con la falange, la promesa de no abandonar jamás la formación. Quien regresaba sin él, lo hacía en deshonra, como un cobarde. Los jóvenes marchaban junto a los veteranos, aprendiendo de ellos incluso en el camino. Las líneas avanzaban con una precisión casi sobrehumana, los cascos de bronce brillando bajo el sol, los escudos reflejando la luz como un muro dorado. El sonido de las sandalias golpeando la tierra se mezclaba con el retumbar grave de los tambores, marcando el paso con ritmo marcial. Nadie hablaba. No había discursos ni arengas emotivas. El silencio era la forma más pura de concentración. Cada hombre sabía lo que debía hacer, cada posición en la formación era sagrada. La falange espartana era la encarnación de la disciplina. En combate, los guerreros se alineaban hombro con hombro, cada escudo cubriendo parcialmente al compañero del lado izquierdo. En conjunto, formaban una muralla humana casi impenetrable. El enemigo no se enfrentaba a individuos, sino a una masa coordinada, una sola voluntad colectiva. Las lanzas se extendían en filas sucesivas, como los colmillos de una bestia mitológica. Cuando la orden era dada, la falange avanzaba lentamente, como si el suelo temblara bajo su peso. No había espacio para el miedo, porque no existía el individuo, solo Esparta. El entrenamiento había preparado a los jóvenes para ese momento, pero nada podía compararse con la realidad del combate. El olor a hierro, el sudor, el grito de los heridos y el rugido ensordecedor del choque entre escudos eran una experiencia que solo el guerrero podía comprender. El cuerpo se movía por instinto, cada golpe, cada bloqueo, cada paso era el resultado de años de práctica. La lanza se hundía en carne y hueso, el escudo se manchaba de sangre, pero no había vacilación. El espartano no pensaba, ejecutaba. El miedo, por supuesto, estaba ahí. Era imposible no sentirlo, pero lo que distinguía al espartano de cualquier otro soldado era su capacidad para dominarlo. Se les había enseñado desde niños que el miedo era una emoción que debía obedecer al deber, no al instinto. El miedo es el enemigo del pensamiento, y el pensamiento es el arma del hombre, decían los instructores. Por eso, cuando la línea enemiga se acercaba y los proyectiles silbaban por el aire, los espartanos no corrían ni gritaban. Cerraban las filas, bajaban los escudos, y esperaban la orden. Cuando las líneas chocaban, el mundo se convertía en una tormenta de cuerpos y acero. El estruendo de los escudos al impactar era ensordecedor. Las lanzas se partían, las espadas se desenvainaban, y el combate cuerpo a cuerpo comenzaba. En ese caos controlado, cada espartano confiaba ciegamente en su compañero. No existía el espacio para la duda, ni para el error. El escudo debía permanecer firme, el paso debía mantenerse constante, y la línea no debía romperse jamás. Quien caía era reemplazado de inmediato, porque la falange no podía permitirse una grieta. Los veteranos observaban a los más jóvenes con atención. Sabían que ese primer enfrentamiento determinaría si estaban verdaderamente listos. Algunos perecían en el intento, otros emergían con una nueva mirada, una mezcla de calma y fuego, de resignación y orgullo. Era la mirada del guerrero que había comprendido que la vida y la muerte eran dos caras del mismo deber. La batalla podía durar horas o días, dependiendo del enemigo. Cuando finalmente se daba la orden de retirada, los sobrevivientes formaban de nuevo las líneas, recogían a sus caídos y regresaban en silencio. No había celebraciones ni gritos de victoria. La guerra no era motivo de júbilo, sino de respeto. Los cuerpos de los compañeros eran llevados sobre los escudos, envueltos en capas rojas, el color que disimulaba la sangre y representaba la dignidad del sacrificio. Aquellos que caían en combate recibían el más alto honor, ser enterrados con sus armas y su escudo, y sus nombres eran grabados en piedra para que la posteridad los recordara como ejemplos de virtud y valor. No todos los espartanos podían aspirar a eso. Solo los que morían luchando por la polis o las mujeres que morían al dar vida a un nuevo espartano merecían una tumba con su nombre.
Todos los demás eran simplemente parte del polvo del tiempo. Después de cada enfrentamiento, los jóvenes eran convocados por sus superiores para relatar sus acciones. Se analizaban los errores, se corregían las tácticas, se reforzaban las lecciones aprendidas. No había espacio para la vanidad ni para la compasión. El objetivo era la perfección colectiva. En Esparta, el fracaso individual no existía si se había actuado con valor. Lo único imperdonable era la cobardía. La guerra era también una escuela política. En ella se forjaban los futuros líderes, no por su capacidad de mando, sino por su ejemplo en el combate. Los reyes espartanos no gobernaban desde tronos, sino desde la línea del frente. Luchaban junto a sus hombres, compartían su comida, su fatiga y su destino. Esa igualdad en el sufrimiento fortalecía el vínculo entre los soldados y el Estado, creando un sentido de fraternidad inquebrantable. Pero detrás de esa disciplina y ese poder se ocultaba una verdad más profunda. La vida del guerrero espartano no tenía espacio para la paz. La guerra era su propósito, y sin ella, la existencia perdía sentido. Cuando no había enemigos externos, Esparta creaba sus propias pruebas, sus propios conflictos internos, porque un pueblo forjado para luchar no podía soportar la quietud. Cada generación necesitaba demostrar que estaba a la altura de sus antepasados, y eso mantenía viva la llama del sacrificio. En las noches posteriores a la batalla, los jóvenes se reunían en los Sicitia, donde compartían el pan, el vino y las historias de guerra. No se hablaba del miedo ni del dolor, sino de la gloria del compañero caído, de la firmeza de la línea, de la precisión de la formación. Cada palabra pronunciada en esos banquetes era un recordatorio del deber cumplido y del que aún quedaba por cumplir. Con el paso del tiempo, el joven espartano se convertía en un hombre. Las cicatrices en su cuerpo contaban su historia, y su mirada adquiría esa calma implacable que solo poseen los que han visto la muerte de cerca. Pero en su interior, una nueva pregunta comenzaba a crecer. ¿Era el valor suficiente para sostener una ciudad? ¿Podía una sociedad vivir eternamente en guerra sin perder su alma? El legado del hierro y la sombra de Esparta. Cuando el joven espartano sobrevivía a sus primeras batallas, dejaba atrás definitivamente la infancia y el aprendizaje. Lo que seguía era la vida adulta dentro del orden militar más estricto del mundo antiguo. Ya no era un aprendiz, ni un aspirante, ahora era un homoyoi, un igual, uno de los ciudadanos plenos de Esparta. Pero ese título no era sinónimo de libertad, al contrario, implicaba el compromiso más pesado que un hombre podía cargar, vivir únicamente para servir al Estado. La vida personal se borraba en favor de la patria, y la individualidad se sacrificaba ante la colectividad. Esparta no tenía espacio para los deseos particulares, para los sueños privados, para las ambiciones que no estuvieran al servicio de la ciudad. Los hombres adultos eran asignados a su Sicitia, los grupos de camaradería donde compartían todos los aspectos de su existencia, la comida, el entrenamiento, las decisiones políticas, las conversaciones, e incluso el silencio. No se trataba de una elección, sino de una obligación. El Estado organizaba la vida de cada hombre, y dentro de ese sistema, la convivencia era otro campo de batalla. Cada grupo de guerreros debía mantener una disciplina perfecta, una unión inquebrantable, porque la desobediencia o el egoísmo eran considerados faltas graves contra el honor colectivo. Comían siempre lo mismo, una sopa espesa y negra, preparada con sangre, vinagre, sal y carne hervida, el famoso mela somos. No era un manjar, sino un símbolo. Representaba el rechazo a los lujos, el compromiso con la austeridad y la igualdad entre todos los ciudadanos. Incluso los reyes comían lo mismo que los soldados. Esparta tenía 2 monarcas, descendientes de las casas reales de Agíadas y Euripóntidas, pero su poder era limitado. En la práctica, el verdadero control estaba en manos del Jerusía, el Consejo de Ancianos, y de los Éforos, los 5 magistrados elegidos anualmente que supervisaban cada aspecto del gobierno. Era una sociedad rígida, casi mecánica, donde todo movimiento debía responder a una causa mayor. No había arte, ni literatura, ni teatro. La belleza era sospechosa, la creatividad vista como una distracción. Los espartanos despreciaban las palabras vacías, y preferían el silencio o la acción. La educación había eliminado toda forma de duda o cuestionamiento. Un espartano adulto no debía preguntarse por qué hacía algo, sino cómo hacerlo de la mejor manera posible. Esa mentalidad los convirtió en una fuerza militar incomparable, pero también en una sociedad detenida en el tiempo. Mientras en Atenas florecían los filósofos, los artistas y los poetas, en Esparta reinaba la palabra no dicha, el gesto medido, la obediencia absoluta.
Los jóvenes que una vez soñaron con gloria, ahora se encontraban atrapados en una rutina sin fin, donde cada día era igual al anterior, y el único cambio era el llamado a una nueva guerra. Las guerras eran la sangre que mantenía viva a Esparta. Desde su fundación, su poder dependía del control sobre los pueblos conquistados, especialmente los ilotas, esclavos provenientes de Mesenia, que trabajaban las tierras para sostener la economía de la polis. Eran más numerosos que los propios espartanos, y por eso el miedo a una rebelión constante obligaba al Estado a mantener un ejército perpetuamente preparado. De ahí nacía la Cripteia, esa fuerza secreta de jóvenes guerreros que patrullaban las zonas rurales en la oscuridad, ejecutando sin aviso a cualquier ilota considerado peligroso. Era un método brutal de control, una guerra silenciosa dentro de sus propias fronteras. El espartano adulto debía mantener la compostura incluso ante la muerte. No podía mostrar miedo, ni debilidad, ni deseo de huir. El ideal del valor absoluto era la piedra angular de la moral pública. Si un hombre desertaba, no solo era deshonrado, sino también su familia. Nadie podía hablarle, compartir su mesa o mirarlo a los ojos. Era tratado como un fantasma, una sombra de lo que alguna vez fue. Esa presión constante creaba una comunidad aparentemente invencible, pero profundamente tensa. El orgullo, el deber y la represión convivían en un equilibrio frágil que solo se sostenía gracias al sacrificio continuo. Y, sin embargo, dentro de esa rigidez, había algo profundamente admirable. Los espartanos creían sinceramente que estaban defendiendo un ideal superior, una forma de vida donde el coraje era más importante que la comodidad, donde la lealtad era la mayor de las virtudes, y donde la muerte en batalla era una forma de eternidad. Su sistema, por cruel que fuera, creó una sociedad de hombres que no temían a nada, que preferían la gloria del combate a la tranquilidad de la paz. No vivían mucho, pero vivían intensamente, conscientes de que su existencia era una llama breve y poderosa. El entrenamiento nunca terminaba. Incluso los adultos debían seguir ejercitándose diariamente, perfeccionando su técnica, manteniendo su cuerpo en el punto exacto entre fuerza y control. El Estado los vigilaba de cerca, las inspecciones eran constantes, y cualquier señal de decadencia física o moral era castigada. No se les permitía engordar, ni mostrarse ociosos. La vida entera era una preparación para el combate, y la paz, un simple interludio entre guerras. Pero con el paso de las décadas, ese modelo comenzó a mostrar grietas. El número de ciudadanos iguales disminuía, porque la estricta selección y las guerras constantes reducían las generaciones capaces de sostener la estructura. Los ilotas seguían creciendo en número, y la desigualdad entre los pocos ciudadanos plenos y los demás habitantes de la región se hacía cada vez más evidente. Esparta, que había sido diseñada para permanecer eterna, empezaba a sufrir los síntomas de su propio éxito. La rigidez que la había hecho fuerte ahora la volvía inflexible ante los cambios. Sin embargo, antes de que esas tensiones internas se volvieran imposibles de controlar, Esparta alcanzaría el punto más alto de su gloria, la guerra contra el imperio persa. En ella, los espartanos demostrarían al mundo el verdadero alcance de su disciplina y su valor. Los ecos de su resistencia resonarían durante siglos, convertidos en símbolo de coraje inquebrantable. Pero esa es otra historia, una historia escrita con sangre en las Termópilas, donde 300 hombres decidieron enfrentar al mayor ejército de su tiempo. Por ahora, en el corazón de la Cedemonia, los hombres de hierro seguían entrenando bajo el sol inclemente, sus escudos alineados, sus lanzas brillando como rayos de muerte. No sabían de poesía ni de filosofía, pero entendían mejor que nadie el significado del deber. Cada respiración era una promesa, cada paso un compromiso con el honor. Esparta no conocía la compasión, pero sí conocía la gloria. Y en esa gloria silenciosa, los guerreros encontraban su sentido, su propósito y su eternidad. Las Termópilas, el día en que los dioses guardaron silencio. El amanecer sobre el paso de las Termópilas tenía un aire distinto. El viento que descendía desde las montañas traía consigo el olor del mar y la premonición de la muerte. Frente a un ejército persa que parecía infinito, los espartanos aguardaban en formación, silenciosos, inmóviles, como si fuesen parte del mismo paisaje. No temblaban, no hablaban, no rezaban. Habían nacido para ese momento. Era el día en que toda una vida de entrenamiento, dolor y disciplina se resumía en un solo propósito: resistir. Los mensajeros persas habían llegado días antes, trayendo las palabras del rey Jerjes, señor de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo. Entreguen sus armas, ordenaba el emisario, confiado en la superioridad numérica de su ejército. La respuesta del rey Leónidas, líder de los espartanos, se volvió eterna: Molón la ve, ven a tomarlas.
Aquella frase no era solo un desafío, sino una declaración de identidad. Esparta no se rendía, no retrocedía, no negociaba su honor. Leónidas había partido hacia el norte con apenas 300 de sus mejores hombres. No lo hizo por capricho, sino por ley. El Festival de las Carneas impedía movilizar al ejército completo, y solo un destacamento podía partir. Sin embargo, aquellos 300 no eran cualquier grupo, eran los más disciplinados, los más valientes, y todos ellos padres de hijos varones, para asegurar que la sangre espartana no se extinguiera si caían. A ellos se unieron contingentes de otras polis griegas, hasta sumar unos 7.000 hombres. Frente a ellos, el ejército persa se extendía como un océano de acero y fuego, más de 200.000 soldados, según los cronistas. Las Termópilas, el Paso Caliente, era una garganta angosta entre las montañas y el mar. Un punto estratégico donde la inmensidad persa perdía su ventaja. Leónidas lo sabía. Allí, el número no importaría tanto como la disciplina y el terreno. Los espartanos habían elegido bien su escenario. La batalla sería una danza de precisión, un muro humano enfrentando a una marea incesante. El primer día, los persas lanzaron oleada tras oleada de infantería ligera. Los hombres de Jerjes avanzaban gritando, confiados en su número, pero chocaban contra una muralla de bronce. La falange espartana resistía sin ceder un paso. Escudo con escudo, lanza tras lanza, los guerreros se movían como un solo cuerpo. El suelo temblaba bajo el choque, el aire se llenaba de polvo, y el mar, cercano, se teñía de rojo con la sangre de los caídos. Los persas no entendían lo que veían. Estaban acostumbrados a vencer con números, con arqueros, con el peso de su imperio. Pero aquí, frente a ellos, se encontraban hombres que no luchaban por botines ni recompensas, sino por honor. Los espartanos mataban con precisión fría, sin furia ni gritos, solo con el ritmo controlado de su entrenamiento. Cada vez que un persa caía, otro ocupaba su lugar, y otro más, hasta que las filas enemigas se deshacían ante la pared impenetrable de escudos. Jerjes observaba desde su trono improvisado, incrédulo, mientras miles de sus hombres eran rechazados por un puñado de guerreros que parecían no cansarse jamás. Al caer la noche, el campo de batalla era un cementerio humeante. Los espartanos recogieron a sus muertos con solemnidad. Nadie lloró. Encendieron pequeñas hogueras, compartieron un silencio reverente, y aguardaron el amanecer del segundo día. La disciplina era su escudo más poderoso. No existía el miedo, solo el cumplimiento del deber. Sabían que cada día resistido era una victoria para toda Grecia, un mensaje de esperanza para los pueblos libres que aguardaban al sur. El segundo día, los persas cambiaron de estrategia. Jerjes envió a su élite, los inmortales, 10.000 soldados de élite, hombres entrenados desde la infancia, envueltos en seda y armados con escudos livianos. Pero su nombre no los salvó de la realidad. Al entrar en el paso, se encontraron atrapados. La formación espartana no se rompió. Los inmortales murieron uno tras otro, y su inmortalidad se desvaneció en el polvo del suelo. Leónidas sabía que estaban resistiendo más allá de lo posible, pero también sabía que no se trataba de vencer, sino de mostrar al mundo que los hombres libres podían desafiar a los reyes más poderosos. Esa noche, el destino cambió. Un hombre griego, un traidor llamado Efialtes, se acercó al campamento persa. A cambio de oro y protección, reveló a Jerjes un sendero oculto entre las montañas que rodeaba el paso. Era un camino estrecho, conocido solo por los pastores locales, que permitía rodear la posición espartana. El rey persa sonrió. La traición había abierto una herida en la defensa griega. Al amanecer del tercer día, Leónidas fue informado del movimiento enemigo. Sabía que estaban rodeados. No hubo pánico, ni desorden. Reunió a sus hombres y les habló sin dramatismo, con la serenidad de quien acepta su destino. Ordenó a la mayoría de las fuerzas griegas retirarse. Solo él, sus 300, y unos pocos aliados decidieron quedarse. No por gloria, sino por deber. Su sacrificio sería el mensaje que el mundo necesitaba escuchar. Cuando el sol comenzó a ascender, los persas atacaron desde ambos lados. La batalla final fue un torbellino de acero. Las lanzas se rompieron, los escudos se abollaron, los cascos se tiñeron de sangre. Los espartanos lucharon cuerpo a cuerpo, utilizando espadas cortas, piedras, incluso sus manos desnudas. El aire estaba cargado de gritos y fuego. Leónidas cayó finalmente, atravesado por lanzas, pero sus hombres se reagruparon a su alrededor, defendiendo su cuerpo como si aún comandara la batalla. Murieron uno a uno, hasta que el paso se cubrió con los cuerpos de los valientes.
Jerjes ordenó mutilar y colgar el cadáver de Leónidas como advertencia. Pero el efecto fue el contrario. El sacrificio de aquellos hombres incendió el corazón de toda Grecia. Su muerte no fue una derrota, sino una llamada. Las polis se unieron, los ejércitos se reagruparon, y poco tiempo después, en Platea y Salamina, los griegos expulsarían definitivamente al invasor. Los espartanos de las Termópilas se convirtieron en leyenda. Poetas, historiadores y guerreros repetirían sus nombres durante siglos. En la piedra del monumento que se erigió en su honor se grabaron las palabras que resumían toda la esencia de Esparta. Extranjero, ve a decir a la Lacedemonia que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Esa frase, sencilla y solemne, encarnaba el espíritu que había guiado a aquellos hombres desde su infancia. No luchaban por gloria personal, ni por recompensas, sino por fidelidad a un ideal. Para los espartanos, morir en obediencia era el más alto privilegio, porque el deber cumplido trascendía la muerte. Y aunque el cuerpo de Leónidas fue destruido, su nombre se convirtió en símbolo de resistencia. A través de los siglos, su figura sería recordada como la del rey que eligió la muerte antes que la rendición, el hombre que encarnó la esencia de Esparta, el valor sin arrogancia, la disciplina sin orgullo, la entrega sin temor. El legado de sangre, Esparta después de las Termópilas. La muerte de Leónidas y sus 300 guerreros en el paso de las Termópilas no marcó el fin de Esparta, sino el inicio de su inmortalidad. Mientras los cuerpos de los héroes yacían bajo el sol griego, su ejemplo se propagaba como fuego por todas las polis helenas. Atenas, Tebas, Corinto, y hasta las ciudades más pequeñas comenzaron a mirar a Esparta no solo como una potencia militar, sino como el símbolo viviente del sacrificio absoluto por la libertad. La guerra contra Persia se convirtió en una causa común, y la sangre de aquellos 300 fue el sello que unió temporalmente a una Grecia acostumbrada a la división. El eco de las Termópilas resonó en los campos de Platea, donde los griegos finalmente detuvieron la expansión persa. Pero mientras el resto de Grecia celebraba la victoria, Esparta guardaba silencio. Los espartanos no eran hombres que se enorgullecieran fácilmente. La gloria era efímera, y para ellos, la victoria no era un motivo de júbilo, sino una obligación cumplida. Los cuerpos de los caídos fueron recuperados, los huesos de Leónidas repatriados a la Lacedemonia, y sobre su tumba se erigió un monumento sobrio, sin adornos, solo con su nombre y una inscripción: Leónidas, hijo de Anaxándridas, rey de los espartanos. Nada más. En Esparta, los hechos hablaban por sí solos. El sacrificio en las Termópilas reforzó el orden interno de la ciudad. La agogé se volvió aún más estricta. Las madres contaban a sus hijos las hazañas de Leónidas, no como leyenda, sino como ejemplo de lo que se esperaba de ellos. Vuelve con tu escudo o sobre él, seguía siendo el mandato materno, y ahora tenía un peso sagrado. Los jóvenes crecían sabiendo que morir por Esparta era la forma más pura de trascendencia. La disciplina alcanzó nuevos niveles, los entrenamientos se endurecieron, las inspecciones se volvieron más rigurosas, y la vigilancia sobre las costumbres aumentó. Cada espartano debía ser un reflejo viviente de la perfección marcial. Sin embargo, con el tiempo, el espíritu que los había hecho invencibles comenzó a mostrar fisuras. La ciudad se había construido sobre una estructura social rígida, sostenida por miles de hilotas, los siervos sometidos que trabajaban la tierra para mantener a los ciudadanos libres. El equilibrio entre la élite militar y los esclavos era frágil. Los hilotas, humillados y vigilados constantemente, comenzaron a resentir la opresión. Esparta respondía con violencia ritual. Cada año, durante la Cripteia, los jóvenes guerreros eran enviados a cazar hilotas en secreto, asesinando a los más fuertes o rebeldes para mantener el miedo y el control. Aquello no era solo una práctica militar, era una forma de recordarle a los espartanos que la paz interna debía imponerse con el filo de la espada. Pese a su brutalidad, esta política mantenía a la ciudad en una tensión constante. Los espartanos se habían vuelto maestros de la guerra, pero prisioneros de su propio sistema. Cada ciudadano debía vivir como un soldado, cada niño debía convertirse en un instrumento del Estado. La vida privada no existía, la intimidad era sospechosa, la diferencia, una amenaza. Esparta no toleraba el error ni la duda. El valor era la única virtud reconocida. Pero en esa pureza marcial comenzaba a germinar algo peligroso, el orgullo de creerse invulnerable. Mientras tanto, Atenas, su eterna rival, florecía. Las artes, la filosofía y la política convertían a la ciudad del Ática en el corazón cultural del mundo griego. Esparta miraba aquello con desdén. Para los lacedemonios, la palabra era una pérdida de tiempo, y la belleza, una distracción.
Pero poco a poco, la influencia de Atenas comenzó a expandirse más allá de su territorio. El poder naval, el comercio y la riqueza la transformaron en una potencia hegemónica. Los antiguos aliados de Esparta empezaron a cambiar de bando, atraídos por las promesas de prosperidad ateniense. Fue entonces cuando Esparta comprendió que la guerra no había terminado. Persia había sido derrotada, sí, pero ahora la amenaza venía desde dentro del mundo griego. El enemigo ya no estaba más allá del mar, sino en las murallas adornadas del ágora ateniense. El fuego que antes los había unido, comenzaba a dividirlos nuevamente. La rivalidad entre Esparta y Atenas no era solo política, era filosófica. Atenas representaba la palabra, la razón, el arte, la libertad de pensamiento. Esparta, en cambio, simbolizaba la acción, la obediencia y la fuerza. Eran dos visiones opuestas de la civilización, dos formas de entender el alma humana. La tensión crecía en los templos, en los mercados, en las alianzas y los discursos. Era cuestión de tiempo antes de que el acero volviera a hablar. En el corazón de Esparta, el consejo de ancianos y los éforos comenzaron a deliberar. La paz prolongada estaba debilitando el espíritu guerrero. Los jóvenes, sin guerras que pelear, se volvían impacientes. El entrenamiento sin propósito producía frustración. Los más sabios advertían que una guerra contra Grecia misma podía destruirlos, pero la naturaleza de Esparta era la guerra. Era su alimento, su razón de ser. Y así, lentamente, se preparaban para una confrontación que sería más devastadora que cualquier invasión extranjera. Mientras tanto, las generaciones que habían crecido bajo la sombra de Leónidas alcanzaban la madurez. Eran hombres duros, formados en la disciplina, pero también más cerrados, menos abiertos al mundo exterior. Su orgullo era su fortaleza y su condena. Creían que Esparta no podía ser vencida porque era perfecta. Esa ilusión se convertiría en su mayor debilidad. Sin embargo, aún había un fuego puro en el corazón de la ciudad. Los templos dedicados a Artemisa Ortia y Apolo seguían siendo lugares de culto y purificación. Las mujeres, fuertes y altivas, criaban a los futuros guerreros con la misma dureza que los instructores de la Agogé. La ciudad seguía vibrando con la energía de una nación que creía estar tocada por los dioses. Pero los dioses, silenciosos, parecían observar con una mezcla de admiración y advertencia. Esparta había resistido a Persia. Había demostrado al mundo que la disciplina podía vencer a la cantidad, que la voluntad podía desafiar a un imperio. Pero ahora, el verdadero enemigo estaba dentro. No era un ejército, ni un rey extranjero. Era la soberbia. La creencia de que el sacrificio del pasado bastaría para sostener la gloria del futuro. El legado de sangre de Leónidas los había hecho inmortales en la memoria del mundo, pero también los había condenado a vivir a la altura de un mito imposible de igualar. Los niños ya no eran formados para sobrevivir, sino para imitar a los héroes. La guerra se volvió tradición, el sacrificio se volvió costumbre, y poco a poco, el espíritu original que había hecho de Esparta un ejemplo de disciplina comenzó a transformarse en una sombra ritual. La guerra del Peloponeso, el orgullo contra la libertad. El fuego de la guerra volvió a encenderse en Grecia, y esta vez no había invasores extranjeros, sino hermanos enfrentados. El conflicto que dividiría al mundo heleno durante casi 30 años comenzó con pequeñas tensiones, con alianzas rotas, con promesas traicionadas. Pero en el fondo, la causa era mucho más profunda que cualquier disputa territorial. Era una guerra de ideales, una lucha entre dos formas opuestas de entender la vida. De un lado, Atenas, la ciudad de los filósofos, los poetas y los navegantes, la cuna de la democracia y el pensamiento libre. Del otro, Esparta, la fortaleza de la disciplina, la obediencia y el orden absoluto. Dos potencias destinadas a colisionar, porque no podían coexistir bajo el mismo cielo. Después de la victoria contra los persas, Atenas había aprovechado su poder naval para crear la Liga de Delos, una alianza de ciudades griegas que, bajo el pretexto de proteger a Grecia, se convirtió en su imperio comercial y militar. Esparta, al principio, observó con cautela. Había preferido el aislamiento, el silencio, la estabilidad de su estructura ancestral. Pero la expansión ateniense empezó a amenazar su influencia, y la tensión creció. Las palabras de los embajadores se volvieron flechas, los tratados se convirtieron en armas. La paz era apenas una máscara que cubría el odio. El conflicto era inevitable. En el año 431 a.C., la guerra estalló. Esparta encabezó la Liga del Peloponeso, uniendo a las ciudades que temían el poder creciente de Atenas. La estrategia inicial de los espartanos era simple:
destruir los cultivos, asediar las tierras y obligar al enemigo a salir de sus murallas. Pero los atenienses, bajo el liderazgo de Pericles, optaron por una táctica diferente: resistir detrás de sus fortificaciones y usar su poderosa flota para mantener el control del mar. Era una guerra de paciencia, y la paciencia no era una virtud espartana. Durante los primeros años, Esparta devastó el Ática una y otra vez, quemando los campos y arrasando aldeas. Pero Atenas no cedía. Sus muros eran inexpugnables, y su flota dominaba las rutas marítimas, trayendo alimentos desde las colonias. Sin embargo, el encierro trajo consigo una desgracia inesperada: la peste. Una epidemia mortal se desató dentro de las murallas, cobrando decenas de miles de vidas, incluido el propio Pericles. El esplendor de Atenas comenzó a resquebrajarse, y Esparta vio en ello una señal divina. Pero la guerra no era una marcha sencilla hacia la victoria. Era un infierno prolongado, un desgaste sin gloria. Los espartanos eran invencibles en tierra, pero inútiles en el mar. Los atenienses eran dueños de las aguas, pero incapaces de derrotar a los hoplitas en combate directo. Ninguno podía destruir completamente al otro. Durante años, las batallas se sucedieron sin un vencedor claro, mientras el hambre, la traición y la desesperación consumían a ambos bandos. En el corazón de Esparta, el espíritu guerrero se mantenía firme, pero algo comenzaba a cambiar. Los jóvenes que crecían durante la guerra ya no conocían la pureza de la antigua disciplina. El conflicto continuo los había transformado en soldados endurecidos, sí, pero también en hombres ambiciosos. La guerra prolongada había traído botines, prestigio y poder. Lo que antes se hacía por deber, ahora se hacía por gloria. Y esa diferencia, aunque invisible, sería letal para el alma espartana. Mientras tanto, Atenas comenzó a cometer errores. Su ambición creció desmedidamente. Bajo el mando de Alcibíades, un estratega tan brillante como peligroso, lanzó una expedición a Sicilia, esperando extender su dominio sobre todo el Mediterráneo. Fue un desastre. La flota ateniense fue destruida, sus soldados masacrados, y su orgullo, quebrado. Esparta, al enterarse, percibió la oportunidad. Con el apoyo económico del rey persa Darío II, los espartanos comenzaron a construir una flota capaz de enfrentarse a los atenienses en su propio terreno. Era la primera vez en su historia que Esparta se adaptaba a la guerra marítima. En el mar Egeo, las naves espartanas comandadas por Lisandro comenzaron a equilibrar la balanza. Atenas, agotada, empobrecida y sin aliados, empezó a ceder. Las polis que antes la apoyaban se rebelaron, cansadas de su dominio. En tierra, los hoplitas lacedemonios avanzaban como una tormenta imparable. La última esperanza de Atenas se extinguió en el año 404 a.C., cuando su flota fue destruida en la batalla de Aegospótamos. Poco después, los espartanos sitiaron la ciudad. Sin recursos, sin comida y sin moral, los atenienses se rindieron. Por primera vez, Esparta era la dueña indiscutible de Grecia. La hegemonía lacedemonia había comenzado. Pero en el silencio que siguió a la victoria, algo se quebró en lo más profundo de su identidad. Porque la guerra que había ganado en el exterior la había perdido en su interior. La riqueza persa, el poder sobre otras ciudades, los tributos y la política eran cosas ajenas a la esencia espartana. Esparta no sabía gobernar con diplomacia, solo sabía dominar con la espada. Su sistema cerrado, perfecto para la guerra, resultó ineficaz para la administración. Los éforos comenzaron a llenarse de ambición. Los jóvenes ya no entrenaban con la misma pureza de antes. Las costumbres espartanas, antaño inquebrantables, empezaron a relajarse. Los aliados griegos, en lugar de agradecer su liberación de Atenas, comenzaron a odiar el yugo espartano. Los abusos, las imposiciones y el desprecio hacia los extranjeros crearon resentimiento. Las rebeliones se multiplicaron, y pronto Esparta tuvo que luchar no contra un imperio extranjero, sino contra las mismas ciudades que decía proteger. La hegemonía se volvió una carga imposible de sostener. Pero el cambio más profundo fue espiritual. Las mujeres, que antes eran símbolo de fortaleza y orgullo, comenzaron a acumular riquezas mientras los hombres morían en campañas lejanas. El oro, que durante siglos había sido despreciado, empezó a circular entre las familias nobles. La corrupción se filtró lentamente, como un veneno silencioso. Los ideales de Licurgo, el legendario legislador que había dado forma a la sociedad espartana, fueron olvidados. Y sin embargo, aún había quienes creían que la vieja grandeza podía recuperarse. Algunos ancianos, veteranos de las Termópilas y Platea,
veían con dolor cómo la juventud ya no recitaba los cantos heroicos, sino que soñaba con victorias personales. El sacrificio había sido reemplazado por la ambición, y la virtud, por el poder. Esparta había conquistado Grecia, pero había perdido su alma. En el corazón del Peloponeso, entre los templos y los gimnasios, el silencio se volvió más pesado. Ya no era el silencio disciplinado de la preparación para la guerra, sino el silencio incómodo del vacío. Porque cuando todo enemigo externo ha sido vencido, el único que queda es el propio reflejo. El crepúsculo del orden, la decadencia de Esparta. Tras la victoria sobre Atenas, Esparta alcanzó el punto más alto de su poder. Sus enemigos estaban derrotados, su nombre infundía temor en toda Grecia, y su ejército era considerado invencible. Durante siglos, había vivido bajo el ideal de la austeridad y la obediencia, pero ahora, por primera vez, el poder absoluto la enfrentaba a un enemigo que no podía vencer con lanzas ni escudos, la corrupción interna. La hegemonía que había ganado con sangre y disciplina comenzó a desmoronarse lentamente, como una estatua agrietada por el tiempo. Los éforos, guardianes del equilibrio político, comenzaron a acumular poder y riquezas. Los tributos de las ciudades sometidas y las riquezas persas que llegaban como pago por las alianzas se convirtieron en un veneno dulce. El oro, prohibido durante generaciones, empezó a circular entre las manos de los ciudadanos más influyentes. Esparta, que había despreciado el lujo y la abundancia, empezó a conocer el placer de la comodidad. Las casas se adornaban, las túnicas se volvían más finas, los banquetes más frecuentes. Poco a poco, la esencia de la Laconia, basada en la sobriedad y el sacrificio, comenzó a desvanecerse. En los gimnasios y en los campos de entrenamiento, el cambio era visible. Los jóvenes ya no soportaban el rigor que antaño era motivo de orgullo. Las heridas se evitaban, el dolor se temía. Las generaciones formadas tras la guerra del Peloponeso no habían crecido con la necesidad de luchar por la supervivencia, sino con la herencia de un poder consolidado. No conocían el hambre, ni el frío, ni el miedo a morir. Y un pueblo que no conoce el sufrimiento es un pueblo que olvida su propósito. Los ilotas, por su parte, empezaron a mostrar signos de rebeldía. Durante años habían soportado la opresión, pero el número de ciudadanos espartanos libres había disminuido drásticamente. Las continuas guerras, las muertes en combate y las leyes que exigían pureza de linaje redujeron la población ciudadana a cifras alarmantes. En una ciudad donde solo los espartanos podían participar en el gobierno o el ejército, cada baja se volvía una pérdida irreemplazable. Los ilotas eran cada vez más numerosos, y el miedo a una insurrección masiva comenzó a inquietar incluso a los guerreros más duros. Fue entonces cuando surgió una figura que encarnó las contradicciones de su tiempo, Lisandro. Héroe de la victoria contra Atenas, admirado por su astucia y su carisma, pero también culpable de haber introducido el veneno del lujo extranjero en Esparta. Fue él quien trajo el oro persa, quien extendió el poder de Esparta más allá del Peloponeso, pero también quien sembró las semillas de la decadencia. Con Lisandro, Esparta dejó de ser una ciudad que rechazaba el poder, para convertirse en una que lo ansiaba. Durante algunos años, el dominio lacedemonio se impuso sobre Grecia. Los gobiernos fueron reemplazados por oligarquías aliadas a Esparta, los pueblos fueron obligados a pagar tributo, y cualquier intento de rebelión era sofocado con brutalidad. Pero este imperio no era como el de Atenas, carecía de alma, de propósito, de visión. Esparta no sabía gobernar con diplomacia ni inspirar con ideales. Solo sabía imponer obediencia con la lanza. Y cuando el miedo es el único cimiento de un imperio, su caída es inevitable. El primer golpe vino de Tebas, una ciudad que había permanecido en las sombras durante siglos, pero que ahora, bajo el liderazgo de Epaminondas, se preparaba para desafiar al coloso. Los tebanos habían aprendido de los espartanos, habían estudiado su disciplina, pero la habían perfeccionado con inteligencia y estrategia. Esparta, confiada en su reputación, subestimó a su enemigo. En el año 371 a.C., en la llanura de Leuctra, el mito de la invencibilidad espartana fue destruido. Por primera vez en siglos, los hoplitas lacedemonios fueron derrotados en campo abierto. La táctica revolucionaria de Epaminondas, con una formación oblicua que concentraba la fuerza en un solo flanco, rompió la falange espartana y la destrozó. Más de 1000 guerreros murieron ese día, entre ellos 400 ciudadanos plenos, una pérdida irreparable para una ciudad que apenas contaba con unos pocos miles de hombres capaces de portar armas. La noticia llegó a Esparta como un rayo. Las madres lloraron en silencio, no por dolor, sino por humillación. La frase "vuelve con tu escudo" o sobre él había perdido su fuerza, porque ahora muchos volvían sin ninguno.
La derrota no solo fue militar, fue espiritual. Por primera vez, los espartanos miraron al suelo. Por primera vez, el miedo entró en la cedemonia. Epaminondas no se detuvo. Inició una invasión directa del territorio espartano, algo que ningún enemigo había logrado jamás. Los tebanos avanzaron hasta Mesenia y liberaron a los ilotas, fundando una nueva ciudad que se convertiría en símbolo de libertad para los oprimidos. La base económica de Esparta se desmoronó de un día para otro. Sin los ilotas, los espartanos ya no tenían manos que trabajaran sus tierras. La autosuficiencia se volvió imposible. La estructura que Licurgo había diseñado, perfecta en su equilibrio, colapsaba ante la realidad. Los años siguientes fueron una lenta agonía. Esparta seguía existiendo, sí, pero ya no era el corazón ardiente de Grecia. Sus hombres seguían entrenando, pero sin convicción. Sus leyes se mantenían, pero vacías de significado. La igualdad entre los ciudadanos desapareció, los pocos ricos concentraron el poder, mientras los demás caían en la pobreza. El ejército, alguna vez el orgullo de toda Grecia, comenzó a aceptar mercenarios extranjeros para suplir su falta de hombres. A pesar de todo, la llama de su espíritu no se extinguió del todo. Algunos ancianos seguían contando a los jóvenes las hazañas de Leónidas, los sacrificios de las Termópilas, los días en que el nombre de Esparta hacía temblar a los imperios. Pero esas historias ya sonaban como leyendas lejanas, como ecos de un pasado glorioso que ya nadie podía alcanzar. Y así, mientras el resto de Grecia se transformaba, mientras nuevas potencias como Macedonia se alzaban en el horizonte, Esparta permanecía inmóvil, aferrada a sus tradiciones, incapaz de cambiar, como una estatua de mármol que se resiste al paso del tiempo. No murió de una sola herida, sino de la acumulación de muchas pequeñas traiciones a sus propios principios, la codicia, la complacencia, la falta de visión. La última resistencia, el orgullo antes del olvido. Tras la catástrofe de Leuctra, Esparta ya no era la misma. La ciudad que alguna vez había dominado toda Grecia se encontraba humillada, herida y empobrecida. Sus campos estaban arrasados, sus ilotas liberados, y su población militar, antaño temida, reducida a una sombra del pasado. Sin embargo, en lo más profundo de la Laconia, entre las ruinas de su gloria y el polvo del tiempo, persistía un fuego que se negaba a apagarse. Ese fuego era el orgullo espartano. No el orgullo de la victoria, sino el del deber, el del honor, el de la convicción de que un espartano nunca se arrodilla, aunque el mundo entero se desplome a su alrededor. En el siglo IV a.C., Esparta intentó levantarse de sus cenizas. Los éforos reorganizaron lo que quedaba de su ejército, y los jóvenes, criados en tiempos de decadencia, fueron sometidos de nuevo a la disciplina de la agogé. El objetivo ya no era dominar Grecia, sino sobrevivir. La ciudad estaba rodeada de enemigos. Tebas, Argos, Arcadia, incluso antiguos aliados se volvían en su contra. Pero Esparta, fiel a su naturaleza, eligió la resistencia antes que la sumisión. Cada batalla, cada escaramuza, cada defensa desesperada de sus murallas era una reafirmación de su espíritu indomable. Durante este periodo oscuro, surgieron figuras menores pero heroicas, hombres que encarnaron la vieja virtud lacedemonia. Algunos cronistas mencionan a Cleómenes, a Gesilao y Arquídamo, reyes que, aunque no lograron restaurar la gloria perdida, demostraron una obstinación que rozaba lo trágico. Agesilao II, en particular, se convirtió en símbolo de la tenacidad espartana. Viejo, cojo, con cicatrices de innumerables guerras, marchó como mercenario por Asia Menor, combatiendo no por gloria, sino para conseguir los recursos con los que sostener a su patria. Cuando murió en Egipto, lejos de su hogar, su cuerpo fue devuelto a Esparta con honores, y los ancianos murmuraban que había sido el último verdadero hijo de Licurgo. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Esparta intentaba sobrevivir, en el norte de Grecia una nueva fuerza se alzaba, poderosa e implacable, Macedonia. Bajo el mando de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, el ejército macedonio revolucionó la guerra con tácticas innovadoras, disciplina férrea y un propósito imperial. Filipo no veía en Esparta una amenaza, sino una reliquia. Cuando envió embajadores a proponer una alianza, los espartanos respondieron con su legendaria arrogancia, sí. Filipo, intrigado, pidió que completaran la frase, y los espartanos contestaron, si vienes a Esparta, tal vez no regreses. La respuesta fue un eco de lo que alguna vez había sido Esparta, una ciudad diminuta que se negaba a someterse, aunque la razón indicara que su tiempo había terminado. Filipo no atacó. No porque temiera su ejército, sino porque comprendió que destruir Esparta era innecesario. El mundo griego estaba cambiando,
y la nueva era pertenecía a imperios, no a polis. Pero el hijo de Filipo, Alejandro, tampoco olvidó la existencia de la orgullosa ciudad Laconia. Cuando Alejandro Magno inició su campaña para conquistar Asia, envió un mensaje a Esparta, pidiéndole su apoyo. Los espartanos, fieles a su independencia, respondieron con otra frase que pasaría a la historia: ¿por qué necesitamos participar? Alejandro es el rey de los macedonios, no de los griegos. Así, mientras el joven conquistador arrasaba Persia y extendía su imperio hasta los confines del mundo, Esparta permanecía aislada, encerrada en su propio orgullo, observando cómo la historia avanzaba sin ella. Tras la muerte de Alejandro, el caos se apoderó de Grecia. Los generales macedonios, los diadocos, se disputaban el control del imperio. En medio de esa confusión, Esparta vio una oportunidad para recuperar algo de su antigua influencia. Bajo el liderazgo del rey Agis III, la ciudad levantó de nuevo sus armas. Convocó a los estados griegos a rebelarse contra el dominio macedonio, prometiendo libertad y gloria. Muchos dudaron, pero algunos respondieron al llamado, recordando aún el valor de los lacedemonios. La guerra fue breve, pero feroz. Agis III, con un ejército inferior, logró varias victorias iniciales, desafiando a los macedonios con tácticas que recordaban los días de Leónidas. Sin embargo, cuando el general Antípatro llegó con refuerzos, la suerte cambió. En la batalla de Megalópolis, Agis III cayó mortalmente herido mientras cubría la retirada de sus hombres. Rechazó ser llevado del campo y ordenó a sus soldados huir para salvarse. Solo cuando todos estuvieron a salvo, se dejó caer, rodeado de enemigos, luchando hasta su último aliento. Su muerte simbolizó el último resplandor del espíritu espartano. Los griegos lo recordaron como un héroe que se enfrentó al destino con dignidad, sabiendo que la derrota era inevitable. Esparta perdió la guerra, pero su sacrificio despertó una última chispa de respeto entre sus antiguos adversarios. Con el paso de los años, la ciudad siguió existiendo, pero ya sin influencia. La economía colapsó, las leyes de Licurgo se relajaron, y la Agogé fue abandonada poco a poco. Los reyes se convirtieron en figuras decorativas, y el Senado en una sombra de su antigua autoridad. Los tiempos heroicos habían quedado atrás. Sin embargo, Esparta seguía siendo un símbolo. Incluso los romanos, siglos después, mirarían a sus ruinas con admiración y temor. Durante la expansión de Roma en Grecia, los espartanos se negaron a unirse a la Liga Aquea, la confederación de ciudades que intentaba resistir al poder romano. Fieles a su independencia, declararon que preferían caer antes que obedecer. Y así fue. En el año 146 a.C., el ejército romano invadió el Peloponeso. Esparta, sin aliados y sin ejército, fue derrotada, pero Roma no la destruyó. En cambio, la dejó vivir como una curiosidad, una reliquia de otro tiempo, un recordatorio de lo que alguna vez fue la grandeza griega. Los siglos pasaron, y con ellos, el nombre de Esparta se convirtió en leyenda. Los viajeros que llegaban a la región encontraban un pequeño asentamiento, ruinas cubiertas de hierba, y ancianos que aún contaban las historias de Leónidas, de las Termópilas, de los 300. Lo que alguna vez fue una máquina de guerra perfecta, disciplinada y temible, se había desvanecido en la historia. Pero el eco de sus pasos seguía resonando en las montañas del Taygeto. Porque Esparta no desapareció. Cambió de forma, se convirtió en mito, en símbolo eterno de resistencia, de fuerza, de sacrificio. Sus muros se derrumbaron, sus leyes se olvidaron, pero su espíritu quedó grabado en la memoria de la humanidad. Y aunque el tiempo haya cubierto sus caminos de polvo, su legado aún vive en cada historia de valor, en cada guerrero que decide luchar sin rendirse, incluso cuando la derrota es segura. El león y la sombra, Agesilao II y la última gloria. El amanecer sobre el Eurotas ya no tenía el brillo de antaño. Las lanzas no relucían en las manos de jóvenes hoplitas, sino en los muros de los templos, oxidadas por el tiempo. Sin embargo, entre las sombras del declive surgió una figura que, como un último rayo de sol sobre la montaña del Taygeto, intentó iluminar el final de Esparta. Agesilao II, el rey cojo, el soldado incansable, el último gran león de la Lacedemonia. Nació sin promesas. Era el hijo menor de la casa real de los Euripóntidas, y su cojera lo habría descalificado para el trono en cualquier otra ciudad griega. Pero Esparta, tierra de paradojas, veía en la imperfección física un desafío al destino. Cuando su hermano Agis murió, el trono lo eligió a él. Y Agesilao, pequeño de cuerpo pero vasto de ambición, juró devolverle a su patria la grandeza perdida. Su juventud coincidió con los últimos ecos de la hegemonía espartana. Los enemigos eran muchos: Tebas, Atenas,
Persia, y más aún, el propio tiempo. Pero Agesilao creía en la vieja virtud de Licurgo: la fuerza del hombre está en su disciplina, no en su fortuna. Así marchó al norte, luego al Asia Menor, llevando consigo la vieja bandera de Esparta, esa que no prometía riquezas, sino honor. Allí, en tierras lejanas, comenzó su epopeya. A la cabeza de un ejército de hoplitas mercenarios, enfrentó a los sátrapas persas en campañas que rozaban la leyenda. Su sola presencia infundía respeto: un rey sin trono, un soldado sin descanso. Se decía que dormía en el suelo, comía lo mismo que sus hombres y nunca se retiraba de una batalla sin haber estado en la primera línea. Agesilao no dirigía desde un trono, sino desde el polvo. Pero la gloria no era gratuita. En Asia aprendió que la grandeza de Esparta ya no infundía temor, sino curiosidad. Los aliados griegos lo obedecían por costumbre, no por convicción. Y los persas, astutos, comprendieron que la fuerza del lacedemonio estaba en su espíritu más que en su ejército. Sobornaron a las polis griegas, encendieron rebeliones en el Peloponeso, y mientras Agesilao vencía en el extranjero, Esparta ardía en casa. Llamado de regreso, cruzó el Helesponto con el mismo tempel con que Leónidas había cruzado las Termópilas. Atravesó Grecia luchando batalla tras batalla, hasta llegar a Coronea, donde enfrentó a la coalición de Tebas, Atenas y sus aliados. Fue una carnicería. Los escudos chocaban como truenos, las lanzas se quebraban, y la sangre convertía la tierra en barro. Agesilao cayó herido, pero no cedió. Se levantó, empuñó su espada con la mano ensangrentada, y gritó a sus hombres que siguieran avanzando. Morir es el deber del débil. Vencer, el destino del espartano. Cuando terminó la batalla, el campo estaba cubierto de cadáveres, y Agesilao, cubierto de sangre, no distinguía si la victoria era suya o del enemigo. Esparta había vencido, sí, pero a un precio que ya no podía pagar. Los años siguientes fueron de desgaste. Esparta envejecía junto a su rey. Las riquezas que trajo de Asia se desvanecieron, los jóvenes ya no eran los mismos, y las leyes de Licurgo empezaron a resquebrajarse. Agesilao veía cómo el orgullo espartano se convertía en soberbia vacía, y los hijos de los héroes pensaban más en la comodidad que en el deber. Pero él persistía, como una roca resistiendo las olas del tiempo. Cuando los enemigos se multiplicaron y el oro escaseó, el viejo rey tomó una decisión que muchos consideraron indigna: convertirse en mercenario. Marchó con su pequeño ejército a Egipto, sirviendo a faraones que apenas conocían su nombre. Lo hizo no por ambición, sino por amor a Esparta. Cada dracma que ganaba, lo enviaba a su patria. Era un rey sin corte, un guerrero sin patria, un anciano sin descanso. Mientras haya un espartano que luche, Esparta no ha muerto. Murió lejos de su tierra, en una campaña perdida en el desierto. Dicen que, cuando exhaló su último aliento, pidió que su cuerpo fuera devuelto a Laconia, no por gloria, sino para dormir junto a Leurotas. Los soldados egipcios lo envolvieron en lino, y su cadáver cruzó mares y montañas hasta volver a casa. Cuando su féretro entró en Esparta, los ancianos lloraron, y los jóvenes, que apenas conocían su nombre, lo miraron con una mezcla de asombro y vergüenza. Porque Agesilao representaba algo que ya no existía: el sacrificio silencioso, el deber por encima de la vida. Su muerte no salvó a Esparta, pero la dignificó. En un mundo que olvidaba las virtudes antiguas, él fue el último en recordarlas. Dicen que fue el último verdadero hijo de Licurgo. Dicen que, cuando su cuerpo fue enterrado, también lo fue el alma de Esparta. Y así, con el ocaso de aquel rey cojo, el león de Laconia, Esparta comenzó su lento descenso hacia la oscuridad. A partir de entonces, el nombre de Agesilao sería pronunciado no como el de un conquistador, sino como el de un guardián de las cenizas. Un hombre que, en medio de la derrota, mantuvo viva la llama, aunque supiera que el fuego ya no podía crecer. Porque hay victorias que se ganan en la derrota. Y Agesilao, en su caída, fue más espartano que nunca. El sueño de Licurgo, entre leyes rotas y dioses mudos. El cuerpo de Agesilao reposaba bajo tierra, pero su sombra aún vagaba por las calles silenciosas de Esparta. Las lanzas se oxidaban en los arsenales, los escudos dormían cubiertos de polvo, y los himnos de guerra ya no resonaban en las plazas. La ciudad seguía en pie, pero algo en su espíritu se había quebrado. El tiempo, enemigo silencioso, había comenzado su conquista. Esparta, la eterna guardiana del orden, se enfrentaba a su peor adversario, el cambio. Durante siglos, la ley de Licurgo había sido el corazón de la polis. Aquella constitución no escrita, mezcla de disciplina, igualdad y sacrificio,
había forjado hombres de hierro y mujeres de fuego. Todo en la vida espartana respondía a un ideal: el ciudadano no pertenecía a sí mismo, sino a la ciudad. Comer en común, entrenar en común, morir en común. No había riqueza personal, no había placer individual. Solo el deber. Pero ahora, los fundamentos mismos de esa ley comenzaban a agrietarse. La ruina del equilibrio. El sistema de Licurgo se sostenía sobre un delicado equilibrio: pocos ciudadanos libres, muchos siervos ilotas, y una economía agraria basada en la austeridad. Pero las guerras habían agotado los campos, los esclavos habían huido o se habían rebelado, y las conquistas ya no traían botines. La riqueza, antes despreciada, empezó a ser deseada. Los espartanos, antaño iguales ante la ley, comenzaron a dividirse. Algunos conservaron grandes extensiones de tierra, otros, empobrecidos, ya no podían costear su equipo militar ni sus contribuciones a las comidas comunes. Y así ocurrió lo impensable: los descendientes de los héroes de Platea y de las Termópilas fueron expulsados de los banquetes cívicos, perdiendo su estatus de ciudadanos plenos. El ideal de igualdad, esa piedra angular del sueño de Licurgo, se desmoronó. Cuando las lanzas dejaron de ser el centro de la vida, el oro ocupó su lugar. Las casas que antes eran todas iguales comenzaron a diferenciarse. Algunas familias acumularon lujos que habrían escandalizado a los antiguos reyes. Las mujeres, ahora herederas de las propiedades de los hombres muertos en batalla, se convirtieron en las principales poseedoras de tierras en Laconia. En una ironía del destino, la ciudad que había despreciado la riqueza acabó devorada por ella. El ocaso de la Agogé. Con la decadencia económica llegó la relajación moral. La Agogé, el sistema educativo que forjaba a los ciudadanos desde la infancia, comenzó a perder su rigor. Donde antes había silencio y disciplina, ahora había dudas y cansancio. Los jóvenes ya no dormían sobre cañas, ni robaban comida para aprender astucia. Muchos padres, temerosos de ver a sus hijos sufrir, compraban exenciones o enviaban sobornos a los instructores. El acero del carácter se templaba menos, y la juventud de Esparta, antaño la más temida de Grecia, empezó a parecerse demasiado a la de las polis que habían despreciado los viejos. Sentados en el Apeya, observaban en silencio. Sabían que el alma de su ciudad se les escapaba entre los dedos, como la arena del Eurotas. Pero ¿cómo restaurar una virtud cuando el mundo que la sostenía ya no existe? Los dioses callan. Esparta había sido una ciudad profundamente religiosa. Cada guerra, cada decreto, cada juramento pasaba por los templos de Artemisa Ortia, Apolo Carnellos o los Dioscuros. Los sacrificios, los cánticos, los rituales, todo estaba regido por el favor divino. Pero en este tiempo de decadencia, los dioses parecían haber vuelto el rostro. Las procesiones eran más vacías, las ofrendas más pobres. Los oráculos ya no hablaban. O quizás los hombres habían dejado de escuchar. Los sacerdotes, impotentes, interpretaban los presagios con desesperación: relámpagos sobre el Taigeto, terremotos, incendios en los templos. Todo parecía un aviso, pero nadie entendía su mensaje. Cuando los hombres rompen sus leyes, los dioses enmudecen. La religión, antes fuente de fuerza, se convirtió en un eco del pasado. En las noches sin luna, los ancianos contaban a los niños las hazañas de los héroes, pero lo hacían con la voz apagada, como si temieran despertar fantasmas que ya no respondían al llamado. La ciudad de los fantasmas. Las calles de Esparta, antaño vibrantes con el paso de las falanges, se llenaron de silencio. Los gimnasios estaban vacíos, los campos sin cultivar, las forjas apagadas. Los pocos ciudadanos que quedaban se aferraban a los símbolos de su grandeza, las lanzas, las estatuas, las leyes, pero todo era ya una sombra. El poder había pasado a las manos de unos pocos oligarcas que gobernaban más por conveniencia que por virtud. En las colinas de Laconia, los ilotas, ahora más numerosos que nunca, empezaron a mirar con otros ojos a sus amos debilitados. Ya no veían en los espartanos a dioses de la guerra, sino a hombres cansados. El miedo que durante siglos había mantenido su obediencia comenzaba a disiparse. En ese clima de tensión y silencio, Esparta se convirtió en un museo viviente de sí misma. Los visitantes de otras polis venían no a rendir homenaje, sino a observar, como quien mira las ruinas de un templo caído. Y los espartanos, aún orgullosos, soportaban esas miradas con la frialdad de quien prefiere el desprecio al olvido. Nada teme más el orgullo que el silencio de los demás. Los reformadores y el muro invisible. Algunos hombres, conscientes del abismo, intentaron restaurar el espíritu de Licurgo. Entre ellos, el rey Agis IV soñó con devolver la igualdad,
redistribuir las tierras, reimplantar la Agogé y liberar a Esparta del oro. Su idealismo era puro, casi infantil. Creía que el pueblo seguiría su ejemplo, que la virtud podría renacer. Pero la nobleza lo traicionó, los éforos lo arrestaron, y los mismos hombres que había querido redimir lo asesinaron en el templo. La sangre de Agis manchó el altar de Atenea, y su muerte fue el símbolo perfecto del fin del sueño de Licurgo. Desde entonces, cada intento de reforma sería más débil, más desesperado, más vano. El sistema espartano ya no podía salvarse, porque ya no existía la voluntad de hacerlo. El cuerpo aún respiraba, pero el alma había muerto. El eco del pasado. En las noches del verano laconio, el viento traía desde las montañas un sonido que algunos decían reconocer, el golpeteo rítmico de lanzas contra escudos, el canto de los hoplitas marchando al combate. Era solo el eco del recuerdo. Pero en una ciudad que vivía más en la memoria que en el presente, esos ecos eran más reales que la vida misma. Esparta no fue destruida por enemigos externos, sino por el peso de su propio mito. Licurgo había soñado con una ciudad inmortal, una comunidad de hombres iguales que vivirían en armonía bajo leyes perfectas. Y, por un tiempo, lo consiguió. Pero ningún sueño humano puede resistir la erosión del tiempo, y ningún ideal sobrevive cuando sus guardianes dejan de creer. Las leyes, sin la virtud, son solo palabras. Y los dioses, sin el sacrificio, son solo nombres. Epílogo del capítulo. Así, entre leyes rotas y dioses mudos, Esparta se desvanecía. No cayó por las lanzas enemigas, sino por la lenta muerte del espíritu que la había hecho temible. Sus ruinas seguirían en pie durante siglos, testigos de una paradoja eterna. Una ciudad que quiso ser inmortal, y que por quererlo demasiado, olvidó cómo vivir. El sueño de Licurgo murió, pero en su muerte dejó una lección. Toda grandeza, si se congela en el tiempo, acaba convirtiéndose en su propia tumba. Macedonia, la nueva tempestad del norte. El mundo griego había cambiado. Atenas ya no soñaba con imperios marítimos. Tebas, agotada tras su breve hegemonía, se desangraba en guerras fratricidas. Esparta, antaño dueña del Peloponeso, sobrevivía como un eco orgulloso de sí misma. Y mientras las viejas potencias se consumían entre ruinas y resentimientos, en el norte, más allá del Olimpo, se alzaba una sombra nueva. Su nombre era Macedonia. Una tierra de montañas agrestes, de pastores endurecidos, de tribus que los griegos del sur habían despreciado durante siglos. Bárbaros, los llamaban. Pero esos bárbaros tenían un rey, un ejército, y un sueño que pronto devoraría al mundo. El amanecer del norte. En el año 359 a.C., Macedonia era un reino dividido, rodeado de enemigos y corroído por la anarquía. Sus vecinos, los tracios y los ilirios, saqueaban sus fronteras. Las polis griegas del sur se disputaban su influencia como buitres sobre un cadáver. Pero ese mismo año, el destino dio un giro. Un joven de mirada astuta y ambición sin límites tomó el trono, Filipo II. Nadie lo esperaba. Había crecido como rehén en Tebas, donde aprendió de los mejores generales de Grecia, entre ellos, Epaminondas, las tácticas de la falange tebana. Pero donde otros veían teoría, Filipo veía oportunidad. De regreso en su tierra, transformó el ejército macedonio en una máquina de guerra sin precedentes. Y mientras los griegos se entretenían en debates filosóficos y alianzas efímeras, él forjaba acero. Mientras Grecia discutía sobre democracia, Filipo entrenaba en silencio. La revolución de la guerra. Filipo comprendió lo que pocos antes de él habían entendido: la guerra ya no era una cuestión de valor individual, sino de organización, tecnología y visión. Reemplazó la tradicional falange hoplita por una falange macedonia, más profunda, más cohesionada, y armada con la sarisa, una lanza 2 veces más larga que la de cualquier griego. Sus hombres, campesinos endurecidos por la vida, aprendieron a moverse como un solo cuerpo, una muralla viviente de puntas que avanzaba implacable. A su alrededor, incorporó caballería pesada, infantería ligera, ingenieros y arqueros, una fuerza moderna, flexible, profesional. Cada victoria fortalecía su poder. Cada campaña lo acercaba más al sueño que lo consumía: unificar Grecia bajo su mando. Al sur, las polis observaban con desprecio y miedo. Tebas lo subestimó. Atenas lo insultó. Esparta lo ignoró. Los laconios no se preocupaban por los vientos del norte. Pero aquel viento traía tormenta. Las polis dormidas. Atenas seguía soñando con su pasado glorioso, defendiendo su democracia con discursos más que con espadas. Tebas, orgullosa tras Leuctra,
Creía aún en su supremacía, pero su ejército se había agotado en guerras interminables. Y Esparta, encerrada en su rigidez ancestral, ni siquiera miraba más allá de las montañas del Taygeto. Los éforos discutían sobre leyes, los ancianos evocaban la memoria de Agesilao, y los jóvenes crecían sin ambición. Mientras el mundo cambiaba, Esparta permanecía inmóvil. El hierro que no se forja, se oxida. Cuando las noticias de la expansión macedonia llegaron, los espartanos respondieron con el mismo orgullo de siempre. Macedonia no es Grecia, decían. Y Filipo no es Licurgo. Pero el norte avanzaba. Uno a uno, los reinos y las ciudades caían bajo la influencia del rey macedonio. Filipo no siempre usaba la espada, a veces bastaba con el oro, la diplomacia o el matrimonio. Donde no podía conquistar, sobornaba. Donde no podía comprar, dividía. El arma más poderosa de Filipo no era su lanza, sino su paciencia. El rugido del león. El año 338 a.C. marcó el fin de una era. En las llanuras de Queronea, Filipo enfrentó a la coalición de Atenas y Tebas, las dos últimas ciudades que aún soñaban con la independencia. Fue una batalla legendaria. En el flanco derecho, el joven Alejandro, apenas con 18 años, lideró la caballería macedonia. Su carga rompió las líneas tebanas, el batallón sagrado, los héroes invencibles de Leuctra, cayó hasta el último hombre. Cuando el polvo se disipó, Grecia yacía a los pies de Filipo. El viejo orden había muerto. Atenas, humillada, fue perdonada por conveniencia. Tebas, destruida. Y Esparta, ni siquiera había participado. El mundo había cambiado, y Esparta no se había dado cuenta. La indiferencia de Esparta. Después de Queronea, Filipo envió emisarios a todas las ciudades griegas, convocando a lo que llamó la Liga de Corinto, una alianza bajo su mando con el pretexto de liberar Asia de los persas. Atenas, Tebas, Argos, Corinto, todas se unieron. Todas, excepto una. Los embajadores llegaron a Esparta, llevando consigo el mensaje del rey. Un llamado a la unión, a la cooperación, a la obediencia. Los éforos los recibieron en el Gerousia, el consejo de ancianos. Los macedonios expusieron su propuesta con cortesía, recordando los viejos tiempos de gloria común, ofreciendo paz, protección y honor bajo la autoridad de Filipo. El silencio se hizo largo. Finalmente, uno de los ancianos levantó la mirada y respondió con una sola palabra: sí. Los emisarios, confundidos, pidieron que completaran la frase. Y el anciano, con la serenidad de siglos de orgullo, contestó: si Filipo entra en Laconia, tal vez no regrese. El desprecio de un rey. Filipo rió. No de burla, sino de asombro. Reconocía en esa respuesta algo que el resto de Grecia había perdido: la dignidad sin esperanza, el orgullo sin poder. Sabía que Esparta ya no era una amenaza. Su ejército era pequeño, sus campos pobres, su población reducida. Pero aquella arrogancia, aquella obstinación, lo fascinaba. Solo los que no temen perderlo todo pueden hablar así. Filipo decidió no atacar. No por respeto, sino por indiferencia. Esparta no tenía riquezas, ni influencia, ni ejércitos que valiera la pena someter. La dejó al margen de su alianza, como un fósil viviente, una reliquia del pasado que el nuevo mundo podía permitirse ignorar. Y así, por primera vez en su historia, Esparta fue irrelevante. No conquistada, no derrotada, sino olvidada. El ascenso del heredero. Poco después, Filipo fue asesinado en Aigai, víctima de una conspiración en la sombra. Su hijo, Alejandro, heredó el trono. Tenía solo 20 años, pero su mirada era la de un hombre que sabía que el mundo le pertenecía. Alejandro no miró a Grecia con rencor, sino con desprecio. Para él, las polis eran jaulas de gloria marchita. Su ambición estaba más allá del Egeo, en las tierras de Persia, en las rutas de Asia, en el horizonte del mundo conocido. Antes de partir, consolidó la sumisión de las ciudades rebeldes. Tebas intentó levantarse y fue arrasada hasta los cimientos. Atenas tembló, pero fue perdonada. Y Esparta permaneció al margen, muda, solitaria, obstinada en su aislamiento. Alejandro conquistó el mundo, pero nunca conquistó Esparta. No porque no pudiera, sino porque no le importaba. El eco del orgullo. En Laconia, los ancianos contaban la historia con orgullo. Que Esparta había sido la única ciudad que no se arrodilló ante Filipo ni ante su hijo. Y aunque la verdad era más amarga, que nadie los consideraba dignos de conquista, los espartanos preferían la ilusión de la grandeza al reconocimiento de la insignificancia.
Es más fácil vivir del orgullo que aceptar el olvido. El silencio de Esparta se convirtió en su último escudo. Mientras el mundo cambiaba, mientras los macedonios cruzaban el Helesponto y los nombres de Persia, Egipto e India se escribían bajo el estandarte de Alejandro, los laconios seguían arando sus campos, entrenando a sus pocos hijos, obedeciendo leyes que ya nadie temía quebrar. Para ellos, la gloria no estaba en dominar el mundo, sino en resistir el paso del tiempo. Y en esa resistencia solitaria, Esparta empezó a transformarse en algo nuevo. Ya no una ciudad viva, sino un mito. El mito frente al imperio. Cuando los emisarios de Alejandro pasaron por Laconia para exigir tributo, recibieron una respuesta tan lacónica como sus antepasados habrían deseado. Alejandro no necesita de Esparta, ni Esparta de Alejandro. Fue la última afirmación de independencia de una ciudad que ya no tenía ejército, pero aún tenía orgullo. Y en esa frase, seca, arrogante, desafiante, se condensaba toda la tragedia de su historia. Una nación que prefería morir de irrelevancia antes que vivir de su misión. El silencio de Esparta fue su última lanza. Epílogo del capítulo. Mientras Alejandro cruzaba el Éufrates y el Indo, Esparta se desvanecía en la penumbra de los siglos. El rugido del norte había barrido a toda Grecia, pero el eco de Laconia aún resonaba, débil pero eterno. Porque, aunque Filipo había conquistado los cuerpos, nunca pudo conquistar los espíritus. Y entre todos los espíritus del mundo helénico, el más indomable fue el de Esparta. Macedonia cambió el mundo, pero Esparta lo marcó para siempre. El orgullo espartano no era ya una fuerza militar, sino una leyenda. Y las leyendas, a veces, sobreviven más que los imperios. Así, mientras el sol de Macedonia iluminaba el mundo, la sombra de Esparta seguía vigilando desde las montañas del Taigeto. La humillación, el decreto de Alejandro. La muerte de Filipo II no detuvo el curso de la historia, apenas cambió la dirección del viento. Su hijo, Alejandro, heredó un reino que ya dominaba Grecia, pero también heredó un sueño mucho más vasto, la ambición de trascender el mundo helénico y expandirlo hasta los confines de la tierra. A diferencia de su padre, Alejandro no veía en Grecia un fin, sino un punto de partida. Su mirada no se detenía en las murallas de Tebas ni en los templos de Atenas, se extendía más allá del Egeo, hacia los desiertos de Persia, los palacios de Babilonia y las montañas de Asia. En él, la tradición griega se transformó en una llama imperial, y con ella nació una nueva era. Sin embargo, antes de partir hacia Oriente, Alejandro debía consolidar su poder en casa. Las polis griegas, agotadas pero orgullosas, no aceptaban fácilmente la tutela macedonia. Había resentimiento, miedo, envidia. Las heridas de Queronea aún supuraban, y las viejas ciudades, incapaces de unirse, buscaban en su orgullo una excusa para resistir. Alejandro sabía que la única forma de silenciar esa disonancia era mediante el ejemplo. Y el ejemplo se llamaría Tebas. La ciudad, antigua rival de Esparta y Atenas, se rebeló contra el nuevo rey creyendo que su juventud lo hacía débil. Fue un error fatal. En pocas semanas, las murallas de Tebas fueron derribadas, sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos, y su nombre, borrado del mapa de Grecia. Solo el templo de los dioses fue perdonado, como advertencia a todos. Los dioses podían ser misericordiosos, pero los hombres de Macedonia no. El mensaje fue claro y resonó en toda Grecia. Ninguna polis se atrevió a desafiar al hijo de Filipo. Atenas, prudente, guardó silencio. Corinto y Argos enviaron embajadas de lealtad. Incluso los persas comenzaron a observar con inquietud el ascenso del nuevo conquistador. Todas las ciudades, una tras otra, se integraron en la Liga de Corinto, esa alianza forzada que unificaba nominalmente a los griegos bajo la autoridad de Macedonia, pero en la práctica los convertía en súbditos del joven monarca. Todas, salvo una. Esparta. Aislada en su orgullo, encerrada entre las montañas de Laconia, Esparta contemplaba el ascenso macedonio con una mezcla de desdén y fatalismo. Sus éforos sabían que ya no tenían ejército suficiente para resistir una invasión, pero tampoco tenían voluntad de someterse. En los templos aún se recitaban los versos de Tirteo y se honraba a Leónidas, como si el espíritu de las Termópilas pudiera conjurar la realidad de su decadencia. Los ancianos decían que Esparta no obedecía a reyes extranjeros, y menos aún a reyes del norte, nacidos fuera del verdadero corazón de Grecia. Pero las palabras, aunque nobles, ya no podían detener los hechos. Alejandro, ocupado en preparar su campaña contra Persia, no veía en Esparta un enemigo digno de atención. A diferencia de su padre, no sentía ni curiosidad ni respeto por los laconios. Para él, eran un vestigio de un pasado que debía dejarse atrás,
una ciudad que había elegido vivir en la sombra de su propia historia. Sin embargo, su administración, precisa y ordenada, no podía ignorar ni siquiera a los que se rehusaban a obedecer. Así fue como, en el año 331 a.C., desde las tierras lejanas de Babilonia, Alejandro envió un decreto a toda Grecia, exigiendo que las ciudades recibieran de nuevo a sus exiliados políticos, muchos de los cuales habían sido desterrados por conflictos internos o alianzas rotas. Era una medida política, astuta, que aseguraba la lealtad de las polis mediante la reintegración de facciones favorables a Macedonia. Pero había una excepción que todos notaron: Esparta no figuraba en el decreto. No se le pidió nada, ni se le ofreció nada. Fue, en apariencia, un gesto menor, pero en el fondo representaba la más profunda humillación. Las demás ciudades comprendieron de inmediato lo que significaba: Esparta ya no contaba. Ni siquiera era considerada parte de Grecia en los asuntos de importancia. Ni aliada, ni enemiga, ni siquiera neutral. Solo ausente. Alejandro, el conquistador de mundos, había decretado la irrelevancia de la ciudad que durante siglos había sido sinónimo de poder. Para los laconios, ese silencio fue más doloroso que la derrota. Ser ignorado era peor que ser vencido. En las calles del Eurotas, los ancianos murmuraban entre sí, recordando los tiempos en que un solo espartano bastaba para infundir respeto en toda Grecia. Los jóvenes, criados entre historias de glorias pasadas, apenas entendían la magnitud de su aislamiento. El mundo se movía a un ritmo que ellos ya no podían seguir. Las nuevas generaciones hablaban de Alejandro con una mezcla de admiración y rencor, como se habla de un dios ajeno que concede y arrebata destinos. Algunos soñaban con rebelarse, pero no había fuerzas, ni recursos, ni esperanza. Otros, más sabios, comprendían que el silencio era la única resistencia posible. Si Esparta no podía dominar, al menos podía negarse a obedecer. El tiempo siguió su curso. Alejandro cruzó el Helesponto, derrotó a Darío, conquistó Babilonia, fundó Alejandría y llevó la cultura griega hasta los límites del mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de divinidad, y su sombra cubrió los mares y las montañas. Mientras tanto, en la Laconia olvidada, Esparta seguía inmóvil, resistiendo con una obstinación que ya no inspiraba admiración, sino compasión. Los dioses parecían haberla abandonado, pero sus hombres, fieles a una idea que ya no tenía sustancia, seguían aferrados al deber, al orgullo, a la memoria. Con el paso de los años, cuando las noticias de las conquistas de Alejandro llegaban hasta el Peloponeso, los espartanos las escuchaban en silencio. Algunos decían que el rey macedonio había fundado ciudades más grandes que Esparta misma, que los pueblos de Asia se inclinaban ante su paso, que incluso los persas lo llamaban hijo de Zeus. Pero los laconios no se impresionaban. En sus corazones sabían que la verdadera grandeza no estaba en la extensión de los imperios, sino en la pureza de los principios. Aunque la historia los había dejado atrás, se negaban a creer que la gloria se medía en conquistas. Para ellos, la victoria de Alejandro era una victoria ajena, y su mundo, un mundo ajeno. Así, el decreto de Alejandro se convirtió en una frontera invisible entre el pasado y el futuro. De un lado, el mundo nuevo, dinámico, expansivo, regido por la fuerza de la ambición y la mezcla de culturas. Del otro, Esparta, anclada en su orgullo, viviendo de recuerdos, adorando las cenizas de lo que una vez fue fuego. No hubo ejército que marchara sobre Laconia, ni saqueos, ni destrucción. Solo el silencio. Pero fue un silencio definitivo. La ciudad que había resistido a Persia, que había doblegado a Atenas y que había hecho temblar a toda Grecia, ahora moría lentamente, no por las armas, sino por el olvido. En los años que siguieron, cuando Alejandro se perdió en las vastedades de Asia y su imperio comenzó a fragmentarse, Esparta permaneció igual. Ni siquiera la muerte del conquistador alteró su destino. El mundo cambió, las fronteras se redibujaron, los dioses adquirieron nuevos nombres, y las costumbres helenas se mezclaron con las orientales. Pero en el sur, bajo el sol inmóvil de Laconia, todo seguía igual. El Eurota seguía fluyendo entre los campos vacíos, los jóvenes seguían entrenando en la Gogé, y los ancianos seguían repitiendo las leyes de Licurgo como si el tiempo no existiera. Sin embargo, en el fondo, sabían la verdad: el mundo había seguido adelante, y Esparta se había quedado atrás. Con el decreto de Alejandro, la humillación se volvió definitiva. No hubo invasión ni conquista, porque no hacía falta. La indiferencia del conquistador fue la sentencia más cruel de todas. Esparta había sido borrada del mapa de la relevancia, no por la fuerza, sino por el desinterés. Y, paradójicamente, en ese abandono encontró su última forma de resistencia:
la de una ciudad que, privada de poder y de reconocimiento, se negó a renunciar a su orgullo. No por esperanza, sino por costumbre. No por fe, sino por instinto. Era el final de su historia política, pero el comienzo de su transformación en mito. Así terminó la relación de Esparta con el mundo griego. No con una batalla, sino con un silencio. No con derrota, sino con olvido. Mientras Alejandro alcanzaba los confines de la tierra, la antigua ciudad de Leurotas quedaba atrapada en su propio tiempo, convertida en símbolo de lo que una vez fue posible y ya no podía repetirse. La humillación de Esparta no fue pública ni sangrienta, fue íntima, lenta y eterna. Porque hay destinos peores que la destrucción, y el más terrible de ellos es ser olvidado por la historia que uno ayudó a construir. La rebelión de Agis III, un rugido tardío. Durante años, el silencio había cubierto a Esparta como una losa. Después del decreto de Alejandro, el mundo helénico se había reordenado bajo el peso de la nueva hegemonía macedonia, y la antigua polis lacedemonia había quedado relegada a la periferia de los acontecimientos. Pero incluso el silencio más profundo guarda en su interior un murmullo. En las sombras del Taigeto, entre los campos vacíos y los templos olvidados, persistía una idea que ningún decreto podía extinguir, la convicción de que Esparta aún debía a su pasado una última batalla. Fue entonces cuando surgió el nombre de Agis III, el último rey que se atrevió a desafiar el curso del destino. Agis pertenecía a la casa de los Euripóntidas, descendiente de Agesilao II, aquel viejo león que había combatido por mantener viva la dignidad de su patria. Era joven, audaz y profundamente idealista. Nacido en una época en la que Esparta ya no imponía respeto, su vida entera fue un intento desesperado por devolverle a su ciudad la voz que el tiempo le había arrebatado. Mientras los macedonios gobernaban sobre Grecia con una mezcla de fuerza y pragmatismo, Agis soñaba con un renacimiento del espíritu lacedemonio. No buscaba gloria personal ni expansión territorial, sino algo más íntimo y más puro, redimir la memoria de los que habían caído. En su mente, la libertad de Esparta no era una ambición política, sino una deuda moral. El contexto no podía ser más adverso. Alejandro Magno se encontraba en Asia, derrotando a Darío y extendiendo su dominio hasta los confines del Oriente. Grecia, sometida y exhausta, apenas conservaba fuerzas para rebelarse. Las polis estaban divididas entre el miedo y la conveniencia, muchas habían encontrado en la sumisión una forma de supervivencia. Pero Agis, con la obstinación de los que saben que no tienen futuro, decidió actuar precisamente cuando nadie más se atrevía. Si el mundo estaba dispuesto a olvidar a Esparta, entonces Esparta debía recordarse a sí misma con el único lenguaje que conocía, la guerra. Su oportunidad llegó en el año 331 a.C., cuando Alejandro y su ejército estaban lejos, luchando en Gaugamela. Grecia se encontraba, por un breve instante, libre de la mirada del conquistador. Agis recorrió el Peloponeso, buscando aliados entre las polis que aún conservaban un resto de orgullo. Convenció a los eleos, a los arcadios, a los aqueos y a varios exiliados que resentían el dominio macedonio. Incluso recibió apoyo financiero y armas de Persia, cuyo rey veía en Esparta una útil herramienta para debilitar al joven macedonio. Era una alianza de necesidad, no de fe, pero bastó para encender la chispa. Por primera vez en décadas, los escudos volvieron a brillar al sol laconio, y los guerreros marcharon con el paso firme de sus antepasados. El levantamiento comenzó con esperanza. Agis logró reunir un ejército considerable y expulsó a las guarniciones macedonias de varias ciudades del Peloponeso. Su nombre empezó a resonar como el de un héroe antiguo, un eco de los tiempos de Leónidas y Agesilao. Los campesinos volvían a empuñar las lanzas, los jóvenes cantaban los viejos himnos de batalla, y por un momento, el aire de Esparta volvió a oler a hierro y orgullo. No era solo una rebelión, era una resurrección moral. Cada paso del ejército de Agis era una afirmación de identidad frente a un mundo que había decidido olvidarlos. Pero la ilusión no duró. El regente Antípatro, designado por Alejandro para gobernar Macedonia en su ausencia, no tardó en reaccionar. Reunió un ejército numeroso, compuesto por veteranos de las campañas del norte y refuerzos tesalios, y marchó hacia el sur con la intención de sofocar la insurrección antes de que se extendiera. Agis comprendió que la confrontación era inevitable. No podía retroceder, hacerlo habría significado admitir que Esparta ya no tenía voz. Así, eligió el único camino que su honor le permitía, resistir hasta el final. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Megalópolis, en Arcadia. Fue una jornada larga y terrible, una de esas confrontaciones que no se libran solo con armas, sino con convicciones. El ejército espartano, inferior en número y armamento,
combatió con una ferocidad que sorprendió incluso a los macedonios. Durante horas, los hoplitas de Agis resistieron las cargas de la falange enemiga, manteniendo sus líneas con una disciplina casi sobrehumana. Las lanzas se quebraban, los escudos se hundían bajo el peso del hierro, pero los espartanos no cedían un palmo. En el centro de la formación, Agis combatía como un soldado más, sin estandartes ni privilegios, con la determinación de quien sabe que su muerte es su mensaje. Al caer la tarde, la derrota era inevitable. La superioridad numérica de Antípatro se impuso, y el ejército espartano comenzó a dispersarse. Sin embargo, Agis se negó a huir. Herido en la pierna, pidió a sus hombres que lo dejaran atrás para cubrir su retirada. Aquellos que lo rodeaban comprendieron que no podían convencerlo de lo contrario. El rey cojo de Esparta, como si el destino se empeñara en repetir su propia ironía, permaneció en el campo de batalla mientras los suyos escapaban hacia las colinas. Los macedonios lo rodearon, pero Agis siguió luchando, apoyado en su lanza, hasta que su cuerpo, agotado por las heridas, ya no pudo sostenerse. Murió de pie, como mueren los árboles cuando el viento los arranca de raíz. Cuando Antípatro ordenó recoger los cadáveres, mandó que el cuerpo de Agis fuera devuelto a Esparta con honores. Era un gesto político, sí, pero también un reconocimiento. Aún los enemigos entendían que en aquel joven rey había algo más que obstinación, había grandeza. Los cronistas macedonios escribirían que su valor fue digno de los antiguos tiempos, y los propios espartanos, al recibir su cuerpo, guardaron silencio. No hubo lágrimas ni discursos. Solo un reconocimiento silencioso, casi religioso, de que aquel hombre había encarnado, por un instante, el espíritu que todos creían extinguido. La rebelión de Agis III fue un fracaso militar, pero una victoria moral. No cambió el destino de Esparta, ni restauró su hegemonía, pero dejó una huella que perduraría en la memoria colectiva. Representó el último intento de una ciudad moribunda por afirmarse frente al curso irreversible del mundo. Después de Megalópolis, Esparta no volvió a levantarse con la misma fuerza. El orgullo aún sobrevivía, pero ya sin esperanza. Era un fuego que ardía en las ruinas, sin combustible, sostenido solo por la costumbre del deber. Los años posteriores fueron de resignación. Mientras los generales de Alejandro se disputaban los fragmentos del imperio, Esparta permanecía en su aislamiento, indiferente al reparto del mundo. La voz de Agis se convirtió en leyenda, y su nombre, en símbolo de una resistencia que había trascendido la lógica. No se trataba ya de vencer, sino de no rendirse. En su muerte, Esparta encontró una forma de perpetuarse, de seguir existiendo incluso cuando la historia la había relegado al pasado. El rugido de Agis III fue el último sonido auténtico del alma lacedemonia, un eco que se perdió entre las montañas, pero que aún resonaba, débil pero persistente, en el corazón de los pocos que recordaban. Porque, en el fondo, la rebelión de Agis no fue una guerra contra Macedonia, sino contra el olvido. Y aunque fue derrotado, su sacrificio le dio a Esparta algo que ni la victoria podía otorgarle, la eternidad. La Esparta que quedó, ruinas, memoria y mito. Después de la muerte de Agis III, el silencio volvió a caer sobre Laconia, esta vez más pesado que nunca. No hubo lamentos, ni celebraciones, ni discursos que marcaran el final de una era. Esparta simplemente continuó, como si el tiempo ya no la afectara, como si la muerte de su último rey guerrero fuera solo otro episodio en una larga cadena de resignaciones. Pero algo había cambiado, la ciudad ya no vivía en su presente, sino en su pasado. Desde entonces, Esparta dejó de ser una realidad política para convertirse en una idea, una reliquia viviente que respiraba el aire del recuerdo. El mundo que la rodeaba había cambiado por completo. Alejandro había muerto lejos de Grecia, en Babilonia, dejando tras de sí un imperio colosal que pronto se desintegraría entre las manos de sus generales. Los Diadocos, Casandro, Lisímaco, Antígono, Ptolomeo, Seleuco, se repartieron sus dominios, y Grecia pasó a ser un tablero donde las potencias helenísticas movían sus piezas. Atenas perdió definitivamente su independencia, Tebas no volvió a levantarse, Corinto se convirtió en una fortaleza extranjera. En medio de todo, Esparta seguía allí, pequeña, empobrecida, pero obstinadamente intacta, como una piedra antigua que el mar no logra desgastar del todo. Ya no era un poder, pero tampoco una ruina completa. Seguía teniendo reyes, descendientes lejanos de los linajes de Agis y Cleómenes, seguía educando a sus jóvenes bajo la Gogé, seguía venerando a sus héroes, pero todo ello se había vuelto un ritual vacío, una costumbre sin propósito. La disciplina había perdido su razón, y el entrenamiento ya no preparaba para la guerra, sino para la nostalgia.
Las lanzas se blandían en desfiles, no en batallas. El heroísmo se convirtió en memoria. Los templos seguían en pie, pero los sacrificios ya no eran ofrecidos por la victoria, sino por el recuerdo de haberla conocido alguna vez. Con el paso del tiempo, los lacedemonios se fueron acostumbrando a su papel de testigos del pasado. Mientras las nuevas dinastías helenísticas construían palacios y fundaban ciudades, Esparta conservaba su austeridad como si esa pobreza voluntaria fuera su último baluarte de dignidad. Los viajeros que llegaban al Peloponeso desde el norte solían describirla con una mezcla de respeto y melancolía. Decían que la ciudad era silenciosa, que en sus calles aún se oía el eco del entrenamiento de los jóvenes, que las mujeres hablaban con la misma firmeza que sus antepasadas, y que los ancianos seguían citando las leyes de Licurgo como si nada hubiera cambiado. Pero todos sabían que aquello era una ilusión. La grandeza de Esparta ya no estaba en sus hombres, sino en la memoria que los rodeaba. Aún así, el orgullo no había muerto del todo. Hubo un último destello, una última chispa antes del apagón definitivo. Décadas después, surgió otro descendiente de los reyes de antaño, Cleómenes III, un hombre que intentó reformar la ciudad desde dentro, devolverle su fuerza económica, su disciplina y su espíritu cívico. Vio con claridad que Esparta no había sido derrotada por sus enemigos, sino por la corrupción interna, por el abandono de los valores que la habían hecho invencible. Su proyecto fue audaz: redistribuir las tierras, restaurar la igualdad de los ciudadanos, reimplantar el rigor de las antiguas costumbres. Por un momento, pareció que el milagro era posible, pero el mundo ya no era el mismo. Las potencias helenísticas, temerosas de un renacimiento lacedemonio, lo aplastaron con la misma facilidad con la que se extingue una antorcha en el viento. Cleómenes huyó a Egipto y, al ver frustrado su sueño, se dio muerte. Su intento fue el último esfuerzo de la historia por devolverle a Esparta un sentido real. Después de él, solo quedaba el mito. Con el tiempo, incluso Roma, la nueva dueña del mundo, llegó a Grecia. Y cuando los romanos vieron las ruinas de Esparta, no sintieron desprecio, sino fascinación. Su espíritu práctico admiraba la disciplina lacedemonia, y su imaginario militar encontraba en las viejas historias espartanas un espejo en el que reconocerse. Los generales romanos visitaban Laconia no para conquistarla, ya no había nada que conquistar, sino para rendir homenaje a su pasado. La ciudad fue respetada, e incluso protegida, como si fuera un santuario de un tiempo heroico. Los espartanos, convertidos en atracción para los viajeros, organizaban desfiles, mostraban sus ritos ancestrales, recitaban los viejos cantos guerreros ante los ojos asombrados de los extranjeros. Esparta, que alguna vez había despreciado el espectáculo, se convirtió en espectáculo. Su austeridad se volvió una forma de teatro. Pero incluso esa paradoja tenía su belleza. Porque aunque el cuerpo de Esparta había muerto, su espíritu persistía, multiplicado en la imaginación de quienes la observaban. En Roma, los filósofos estoicos tomaron su ejemplo como modelo de virtud. En el Mediterráneo oriental, los reyes helenísticos usaban su nombre para legitimar su propio poder. Y siglos más tarde, cuando el mundo antiguo se derrumbara definitivamente, la palabra espartano seguiría resonando como sinónimo de coraje, disciplina y sacrificio. Su poder ya no estaba en las armas, sino en la idea. Esparta había perdido el dominio sobre Grecia, pero había ganado algo más duradero, la inmortalidad simbólica. Sin embargo, esa inmortalidad era ambigua, porque el mito, aunque glorioso, también deformaba la verdad. Las generaciones futuras recordarían solo lo que querían recordar: el valor de Leónidas, la sobriedad de sus leyes, la resistencia ante la muerte. Pero olvidarían los matices, las sombras, las contradicciones. Olvidarían la dureza con que Esparta trató a los ilotas, la rigidez de su sociedad cerrada, la represión de cualquier forma de arte o pensamiento libre. Esparta se transformó en un espejo moral, y cada época vio en ella lo que necesitaba ver. Los guerreros la admiraron por su valentía, los tiranos, por su obediencia, los filósofos, por su austeridad, los revolucionarios, por su igualdad, los imperios, por su disciplina. En cada mirada, Esparta revivía, pero ya no como ciudad, sino como símbolo. Y así, con el paso de los siglos, las ruinas del Eurota se cubrieron de hierba, los templos se desmoronaron, y las voces que alguna vez resonaron entre las montañas se convirtieron en ecos apenas perceptibles. Pero el nombre, ese nombre que había hecho temblar al mundo, nunca desapareció. Continuó viajando a través del tiempo, convertido en palabra, en ejemplo, en advertencia. Esparta dejó de existir en la realidad, pero persistió en la memoria como un recordatorio de lo que ocurre cuando una civilización elige el deber por encima de la vida, la rigidez por encima del cambio, la pureza por encima del futuro.
En ese sentido, Esparta no murió, se petrificó. Su inmovilidad fue su condena y su triunfo. En una Grecia que cambió 1000 veces de rostro, Esparta permaneció igual, fiel a sí misma incluso en la ruina. Quizás por eso, más que cualquier otra ciudad, se ganó un lugar en la eternidad. Porque mientras Atenas enseñó al mundo a pensar, Esparta le enseñó a resistir. Y aunque la historia pertenece a los que construyen, el mito pertenece a los que perduran. Esparta no edificó imperios ni levantó templos inmensos, pero levantó una idea tan poderosa que ni el tiempo ni el olvido pudieron derribarla. Cuando los últimos viajeros del mundo antiguo cruzaban el Peloponeso y veían las ruinas silenciosas del Eurotas, solían escribir en sus diarios que allí, entre las piedras, aún se sentía una presencia. No la de los dioses, ni la de los héroes, sino la de una obstinación antigua, una voluntad que se negaba a morir. Era el eco de una voz que decía, desde las sombras del tiempo, un espartano no se rinde. Y así, Esparta sobrevivió no por su poder, sino por su ejemplo. No por su grandeza material, sino por la pureza de su leyenda. La ciudad desapareció, pero su espíritu se dispersó por el mundo, mezclado con las virtudes que la humanidad aún anhela: coraje, disciplina, sacrificio y orgullo. Tal vez ese fue su destino final, no conquistar Grecia, ni resistir a Roma, sino conquistar el alma de la historia. Si te apasiona la historia, las leyendas que desafían el tiempo y los héroes que nunca se rinden, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada semana exploramos mundos olvidados, civilizaciones que marcaron la historia y secretos que la escuela nunca te contó. Dale like, comparte este viaje a la Esparta que desafió al mundo, y acompáñanos en la próxima aventura histórica, porque la historia más grande aún está por contarse.